Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Este es un día importante. El gobierno de Alberto Fernández, tal como lo conocíamos, no existe más. Estamos ahora en una nueva era. Alberto Fernández pasa a ser un presidente, permítame, es duro decirlo, pero va a ser así en la práctica, testimonial. Hay una reconfiguración formidable del poder. Frente a la crisis, frente a la impotencia, ahora el poder va a ser manejado por dos personas. Al frente y sobre el escenario, Sergio Massa. Como no hay primer ministro, se inventó esta figura de superministro, manejando no todas, pero muchísimas de las palancas de la economía. Y abajo, detentando todo el poder, pero a prudente distancia, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Por si este experimento sale mal. Esto es un acuerdo tácito entre Cristina y Massa. Massa no hubiera tenido una oportunidad de exhibirse de este modo, eventualmente, si le saliera bien, como un salvador de una situación de crisis que por supuesto lo pone en carrera para el 2023, y Cristina, aún con todos los reparos y la desconfianza con Sergio Massa, lo coloca a él y a gran parte del elenco del Frente Renovador. Está, podría decir en el futuro, Cristina diciendo, el que gobierna es el Frente Renovador, y Cristina queda a salvo, insisto, por si esto sale mal, para conservar su capital político y decir, en 2023... voten la fórmula genuina, la original, el kirchnerismo soy yo, es él y ella. Esta es la nueva reconfiguración del poder. Pero ¿saben lo que es además? El modo en que encontró el peronismo para dar un golpe de palacio sin dar un golpe de palacio. ¿Por qué? Porque ya es estigmatizante, ya hay muchísima visibilidad sobre lo inconveniente que es apurar un proceso porque un presidente no funciona o porque una presidente no funciona. Nadie quiere quedar, a pesar de empujar, empujando. Nadie quiere ser golpista de palacio. Como tampoco quisieron usar el otro mecanismo, que es la del circuito institucional de remoción y de elección de un nuevo presidente. Por eso encontraron esta fórmula, que es la de colocar a Sergio Massa. Ya está ahí el apoyo de la CGT, el apoyo de los gobernadores. El peronismo encontró el modo de correrlo a Alberto Fernández porque no les estaba funcionando y colocar un mecanismo que los ponga a salvo también de manchar el manual de historia. El manual de historia que hubiera dicho un presidente peronista no termina. En la era moderna, por supuesto, hay otros antecedentes más atrás. Este es el modo entonces en que el peronismo resolvió cómo correr a Alberto Fernández y probar con Sergio Tomás Massa. Insisto, ustedes saben que esta es una historia que venía de largo, por la procrastinación infinita de Alberto Fernández, por la lentitud para tomar decisiones, porque no tenía el control y el poder de decir que sí, pero sí tenía la potestad de bloquear lo que quería hacer Cristina, y a la inversa también sucedía. Lo dijimos muchas veces acá, 1 más 1 en vez de 2 daba 0, Cristina tironeando con Alberto Fernández, y lo que precipitó todo fue, por supuesto, la salida de Culfas, la salida de Guzmán, esos 80, casi 100 pesos, después bajó un poco del dólar informal, que armaron un terremoto, quebraron el piso, un terremoto político y aceleraron, sobre todo aceleró el miedo, ¿saben de quién? De los gobernadores peronistas, aquellos que venían advirtiéndole a Alberto Fernández, pero que definitivamente cuando se juntaron lo acorralaron y lo intimaron a cambios profundos. Cierro e insisto, comienza una nueva era. El gobierno de Alberto Fernández, tal como lo conocíamos, no existe más. Empezamos una nueva era de final incierto, con las variables muy frágiles de la economía, y con Sergio Massa, que en la ruleta, las cosas raras de la vida, pasa a ser un candidato interesante
para el peronismo y tiene la aspiración para 2023. Lo digo yo, lo dice un periodista, lo dice un analista, no. La expectativa de que Sergio Tomás Massa es superministro, que podría ser primer ministro o podría ser presidente, nos lo cuenta su propia esposa. Miren lo que tuiteaba hoy Malena Massa. A ver. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres y mujeres. Juntos los cuatro, desde siempre y para siempre, espalda con espalda, el Frente Renovador, Sergio Massa y fotos familiares. Un día de celebración, casi como la obtención del lugar de primera dama, Malena Galmarini, que ya ayer también había tuiteado anticipando la llegada de Massa a lo más alto del poder. Bienvenidos. Está con nosotros Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Osvaldo Bazán. Buenas noches. Lo primero que hago es hacer un reconocimiento público de mis compañeros de esta mesa. Fueron ellos los que ayer dieron la primicia de que se venían estos cambios. Hubo una decisión del equipo, una decisión editorial. Siempre están los miedos, lo decimos. Sí, ellos dijeron, dale que estoy seguro, dale que estoy segura. Y nosotros fuimos los primeros que contamos que se venía esta reconfiguración del poder, donde Massa iba a ir ya no a la jefatura de gabinete, sino a economía, que era más contraintuitivo, porque no lo teníamos tanto en ese rol a Sergio Massa. Así que el reconocimiento para Ceci, para Pablo de León, especialmente también, para Jessica especialmente, y para Osvaldo. No, ahí yo, tienen. yo decía, ¿están seguros? Yo era Bien. el que A estaba equivocado. Cecilia también la reconocimos ayer con muy buena información. Esto es muy importante, tener compañeros y compañeras en los que confías que te están dando información de buena calidad. Felicitaciones. Terminamos con el autobombo y vamos. ¿Cómo quedó armado el gabinete? ¿Tenemos algo para ver, Pablo de León? Sí, tenemos para ver cómo quedó armado el gabinete, porque como vos decías, acá se viene una nueva etapa, con un Alberto en un rol en el cual defendió a muy poca gente, después lo vamos a pensar, pero está claro acá. Asume Sergio Tomás Massa como superministro, como la llave del peronismo para tratar de salir de los funcionarios que no funcionan y de reordenar la economía. Solo no, apoyado por Cristina Fernández de Kirchner. A ver, ¿qué más? Marcó Del Pont, una de las que Cristina no quería, salió y termina en el cargo de Belis, que es un cargo, la verdad, decorativo, porque todo el manejo con los organismos internacionales, los asuntos estratégicos, lo va a manejar Massa por esta relación que supuestamente él tiene con Estados Unidos. Seguimos. ¿Qué más? Daniel Scioli, un caso insólito. Venía como uno de los hombres que iba a empoderar al presidente, como uno de los voceros. 43 días, ¿qué hizo? ¿Renunció? No. Se fue a la Embajada del Brasil, de donde había venido de ministro de la producción, otra vez a embajador. Seguimos. Ya vamos a hablar de cada una de estas cosas porque cada una tiene una historia fuerte ahí política. Castañeto es el titular de la AFIP. Castañeto responde a Cristina Fernández de Kirchner. Absolutamente, es quien maneja siempre las campañas de Cristina y el detalle de todo lo económico de esas campañas. Un hombre de íntima confianza de Alicia Kirchner y de Cristina. Y seguimos. A ver. Bueno, esto Patatis. también es un caso increíble, ¿no? 20 y pico de días como ministra de Economía, va a los Estados Unidos, ve a David Lipton del Departamento del Tesoro, a Cristalina Georgieva a decir, yo soy la representante de Cristina y de Alberto, al Banco Nación. Acá evidentemente nadie se queda sin trabajo. Muy poquitos renunciaron. Seguimos. Bien. Vamos a ver entonces, ¿quiénes renunciaron? Jessica Bossi. Sí, a ver, mencionaba algunos ya Pablo, no sé si tenemos para ver también. Bueno, renunció ¿quién? Gustavo Belis, que fue la más simbólica de todas las renuncias, porque es alguien muy cercano a Alberto Fernández, alguien muy apuntado por la Cámpora. Ahí lo tenemos, secretario de Asuntos Estratégicos, con un escueto texto que decía Dios los guarde, era la conclusión de Gustavo Belis. Renunció el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que también llegó
en un momento complicado el año pasado, como una pieza de consenso entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Pero además sin a destino Domínguez le hicieron decir o le daban información y se la cambiaban después. Domínguez dijo al campo que no iba a haber dólar desdoblado. Horas antes, horas después aparece la propuesta de este dólar especial para el campo. Es decir, también fueron muy maltratados muchos de los ministros. Esto hay que decirlo, por supuesto, por la falta de un plan, por la falta de acuerdo en lo más alto de la gestación del Frente de Todos. Todos estos señores que se van, que renuncian, ahora vamos a hablar de Scioli, son síntomas del desacuerdo feroz que hay sobre rumbo y velocidad. Sí, tenía que ver con la interna, o sea, lo de Julián Domínguez, si podés poner a Julián Domínguez y cualquier otro caso, un funcionario, que hoy lo recordaba Nicolás Trota, una de las primeras víctimas de la interna, que le hacían decir que se iba para un lado con los colegios, se terminaba tomando una decisión en contrario. Hoy lo que él dijo es que se había sentido muy destratado. Lo mismo podría decir Silvina Batakis. Lo que hicieron con Silvina Batakis es una vergüenza. Desde el trato personal, una ministra que la designan y a los 24 días se entera ella estando en Estados Unidos, porque las versiones se enteró allá, ella llegó hoy a la mañana y automáticamente fue a ver a Alberto Fernández. No fue buena la reunión, no fue en buenos términos. De Batakis hecho, no fue bueno. No fue en buenos términos, ella se lo comentó a su equipo, de hecho en un momento no quería tomar ningún rol. No quería ser secretaria de Hacienda, por ejemplo, o cualquier otra oferta que le hicieran. Finalmente termina recalando en el Banco Nación, que uno puede decir es un puesto secundario, sigue adentro del gobierno, sí es cierto, pero hubo un destrato personal muy fuerte. Pero casi ninguno va a la intemperie. Claro. Fíjense que Julián se ofenden, Domínguez, sí. se enojan Claro. mucho. Sí, Mojate abajo de la lluvia. Ninguno se quiere mojar bajo la lluvia. Básicamente es indigno. Ese es el detalle, porque Gustavo Vélez uno puede criticar, haber dicho que en un momento no se entendía qué hacía, pero un hombre que lo asesoraba a Alberto. Y Julián Domínguez, ayer a la noche nosotros nos íbamos del programa y ustedes lo veían en A Dos Voces. Estaba en A Dos Voces hablando sin saber lo que pasaba. En teoría los dos se van del gobierno y es distinto a que si vos te vas del gobierno a la intemperie, como vos decís, vas al Banco Nación, tenés un despacho lindo, tenés secretaria. Igual espera tenés Mariana, chofer. Pablo, porque siempre alguna puertita. Julián se abre. Domínguez le están por ofrecer un instituto. Antes de qué va a ser de la vida de... Yo lo que les pregunto es, ¿qué significa que le haya Cristina dado y aprobado a Massa, no todo, pero gran parte de lo que pidió, y que Massa en la ruleta de la vida política argentina, que en un momento estaba muy arriba, después estaba en el medio, después estaba abajo, hoy tenga esta chance y sea visto como el que puede conseguir dólares de no sé dónde, el que puede venir a ordenar, el que tiene músculo político? ¿Qué significa que Cristina le haya aprobado gran parte de lo que pidió? Bueno, en principio hay una lectura de Cristina Kirchner de necesidad de reconstruir autoridad política dentro del gobierno. No ella, el gobierno. ¿Qué cree? No hay manera de que Pero Alberto no entendí, Fernández ¿cómo ella y tenga... el gobierno? Como si fueran diferentes. Cuando digo el gobierno estoy hablando del gabinete, ¿sí? Para hacer la separación. No digo que no es vicepresidenta, pero no puede ejercer Cristina un cargo ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hago esa separación. Con Massa quieren recuperar cierta autoridad y cierta credibilidad de un gobierno que ya la perdió en la figura del presidente de la Nación. ¿Massa va a generarle la credibilidad que no tiene Cristina? Que Cristina no tiene porque no se pone al frente de un cargo ejecutivo. Pero si lo primero que le preguntaron a Batakis es no che, Cristina está de acuerdo con Cristina que vos está de acuerdo. Cristina está de acuerdo con el ingreso de Massa porque fue un acuerdo. Massa es el superministro no de Alberto, de Cristina. Creo que ahí la diferencia es que a Batakis no le preguntaron si Cristina estaba de acuerdo, porque querían saber si ella lo que decía lo iba a poder implementar, si tenía el visto bueno de Cristina. Está bien. Eso a Massa no se lo necesitan preguntar porque él llega después de esa negociación dada. De alguna manera es la síntesis de que esa negociación ocurrió. Entonces, además la concentración del gabinete económico, es cierto que termina con una discusión en la que varios economistas, pero también Cristina Kirchner, consideraban que algo que decidía el Banco Central lo tiraba por la ventana con una gestión distinta al Ministerio de Economía, algo que decidía el Ministerio de Producción chocaba con lo que después hacía el Ministerio de Economía, y eso ahora no tiene más discusión, tiene un solo jefe. En teoría.
Sí, por supuesto. Después hay que ver cómo funciona, ¿no? Pero a mí me parece que yo retomaría una discusión que teníamos ayer en un momento que tiene que ver con el peronismo en el manejo del poder y las elecciones del año que viene. Está dando el peronismo así una respuesta a eso, intentando Sí, darla, absolutamente. y obviamente la suerte la vamos a tener en el desarrollo de la economía y todo eso. Massa va a ser el hombre fuerte del gobierno. En un momento vamos a ver, a propósito, la CGT apoyó un tuit, vamos a verlo en un ratito. Ya están tratando de empoderarlo a Massa. Está bien eso. Porque corren todos riesgos. Pero vos acá que tenés con Massa superministro, entre comillas. Ese comunicado de la CGT, donde lo importante es que dice compañero el compañero Massa. Sergio Massa. Entonces, Bien. la CGT apoya, pero también la CGT pidió que se quedara Claudio Moroni al frente del Ministerio de Trabajo. Este es un dato importante. La CGT lo banca a Moroni, no solo a Alberto, sino que habla ahí del compañero Sergio Massa. Cuénteme esto. Se venía hablando de la necesidad de cambios. Alberto Fernández venía resistiendo todo esto. ¿En qué momento se rompe el dique y esto acelera los cambios? Yo lo decía en el inicio, pero es mi hipótesis. Es corrida de los dólares financieros y del dólar blue, más el pedido, casi los gobernadores acorralando a Alberto Fernández porque ve que también sus propias provincias y votantes se empiezan a dar vuelta. ¿Es eso? Sí, y es la reunión del sábado en Olivos entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. No fue una reunión de entendimiento y Cristina Kirchner, digamos, se fue creyendo que todo lo que se hablaba no se instrumentaba. ¿Qué hizo a partir de eso? Le dio luz verde a Massa para jugar. ¿Qué quiere decir para jugar? Para empezar él a instalar que él llegaba al gabinete. ¿No te llama Alberto? Bueno, hagamos nosotros que las cosas sucedan. Eso fue lo que desencadenó. Desde el punto de vista político, vimos toda una semana de que viene, que no viene, que superministro, que jefe de gabinete. ¿Eso de dónde salía? ¿Dónde queda para vos, Osvaldo Bazán, Alberto Fernández? Solamente sentado en Casa Rosada, pero evidentemente sin ningún tipo de manejo, además de en una situación totalmente indigna, porque renunció sin renunciar, digamos, le hicieron renunciar sin que renuncie. Bataki es indigna porque renuncia y agarra otra cosa. Alberto Fernández ni siquiera renuncia, digo, está ahí. Hoy lo que hizo fue nombrar, darle otro cargo en el ejército a Martín Miguel de Güemes. Digamos, una cosa de un adorno, está como de adorno. Yo no creo... a ver, ¿quién está empoderado ahora? El superministro, como le gusta que le llamen y por eso llaman a los canales para decir, díganme, superministro, ¿de verdad? Digo, porque ¿qué es lo que está ocupándose efectivamente de que pase? Tiene, como sabemos, el auspicio del círculo más rojo dentro del círculo rojo. ¿Eso alcanza hoy para manejar a la Argentina? Digo, ¿es la Argentina de hace 10 años donde eso alcanzaba? Es interesante y discutir la idea de superministro. Yo no estoy del todo de acuerdo porque Massa pretendía un poco más. En ese poco más que pretendía estaba el Banco Central. Por ahora, fuentes oficiales altas dicen que está firme Miguel Pese y por otro lado pretendía la FIP, que se la quedó Cristina. Sí, también quería el PAMI, también quería el ANSES. No, bueno, pero dentro de la botonera económica... Y quería energía, no es menor. Y energía, hasta el momento, sigue Basualdo y siguen los funcionarios kirchneristas. Ojo que en energía quizás hay un cambio de secretario, ¿eh? Pero Darío Martínez es otra cosa. un secretario alineado. Por ahí pidió 100 y le dieron 70, que uno siempre pasa en la vida. Pedí 100 para que te den 70, quería 70. Le dieron, no sé si todo, le dieron mucho. Pero yo quiero hablar con Cecilia un punto, que es el Banco Central. Sí. Gran parte del conflicto económico tiene que ver con tasas, tiene que ver con emisión sí o no. O sea, el que maneje el Banco Central va a ser un poco ministro de Economía. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo es la relación si quedara Pese con Massa? La relación de Miguel Pese y Sergio Massa es mala. Básicamente porque Miguel Pese sabe hace mucho tiempo que Sergio Massa, tanto como Martín Guzmán, los dos con objetivos distintos y miradas distintas, lo criticaban, lo cuestionaban y querían correrlo de esa posición. Por lo tanto, esa relación es mala. Conceptualmente, ¿cuál es el desacuerdo con Pese? ¿Pese se lo damos como hombre de Alberto?
Sí, tiene un vínculo fuerte con Alberto, sí, por supuesto, aunque él tiene algunas terminales con el kirchnerismo y él cada vez que surgió esa versión de que a él lo echaban y a él lo corrían, se encargó con sus relaciones políticas de validar en el kirchnerismo y en el Instituto Patria qué pasaba con él. No fue a preguntarle a otro ni esperó a ver qué pasaba. ¿Cuáles son las Tiene diferencias terminales ahí. conceptuales entre Pese y Massa con respecto a qué tiene que hacer un banco central? Bueno, ahí hay dos posiciones en los términos más urgentes. Las dos posiciones más claras quizás son con respecto a la acumulación de reservas y a la necesidad o no de una devaluación. Si bien los dos están en contra de que haya una devaluación, sí quizás Sergio Massa tiene una posición, o los economistas con los que habla y tiene sintonía Sergio Massa, tienen una idea quizá más pragmática sobre eso, o no tan estática. La verdad es que lo que dice Miguel Pese es que acá hay que esperar a que pase el invierno, a que terminen las importaciones de energía y la situación se va a corregir sola. Sergio Massa tiene una idea de una intervención más agresiva, más regulaciones o al revés, más negociaciones, por ejemplo, con el campo. Esta idea de $1 para el campo o una plataforma para liquidar para el campo sin negociar con el campo no es algo que está dentro de la estructura de Sergio Massa, que buscaba y tenía una negociación con los exportadores donde podría haber cerrado un acuerdo mucho más pragmático. Cerrás un acuerdo con los que tienen que liquidar exportaciones en serio y con 5 personas resolvés si pueden entrar o no 2.000, 3.000 o 5.000 millones de dólares a la Argentina. Bien. Pese no quería eso. Y la otra cosa es la tasa de interés. Sí, Ojo, que hoy subió. claro. Para mí, más allá de que Miguel Pese se quede en el Banco Central, hay que ver lo que pasó hoy en el directorio del Banco Central. Subió 8 puntos la tasa de interés. Traducilo. ¿Qué quiere decir significa eso? Que cuando vas a pagar la tarjeta de crédito porque dejaste el saldo y pagaste solo el monto mínimo, te sube fuerte la tasa de interés que te van a cobrar por eso, que también va a subir lo que te pagan por un plazo fijo y te va a ser un poco más interesante dejar la plata en un plazo fijo que salir corriendo a buscar $1 a cualquier precio. Digamos, la intención de subir las tasas es hacer una herramienta seductora para que no vayan al dólar. Parar la corrida hacia el dólar y ¿Pero también... esas tasas son mayores que la inflación? Y ahora están bastante alineadas con la inflación. Pasaron dos cosas. Ayer hubo una colocación fuerte de deuda. El gobierno necesitaba 300.000 millones de pesos y consiguió casi 600.000. ¿Por qué? Porque llevó la tasa de interés efectiva, real, al 90% anual. Lo cual tiene una Bien. contrapartida negativa. Bueno, por supuesto, pero se sacó de encima Sí. toda la angustia de las torres de vencimientos de deuda que tenían estos meses y que veníamos contando acá que había dejado Martín Guzmán. Eso es pragmatismo puro y todos los que han pasado por el Banco Central a una reunión con Miguel Pese saben que él decía, yo nunca voy a subir de un saque 5 puntos la tasa de interés. Bueno, hoy la tasa de interés subió 8. Bien, estamos en el cuello de botella donde tenés, o sea, te dispara la inflación y también subir las tasas puede ser recesión. Entonces, ahí tenés la manta corta. Y dos situaciones ideológicas diferentes. Bueno. Mario Negri está con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, un gusto estar con ustedes. Ayúdanos a entender, según tu criterio, qué pasó hoy. Coincido bastante con el análisis de ustedes. Yo creo que implosionó el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. No el gobierno de uno y los otros estaban afuera y vienen a salvarlo. Era un gobierno que estaba en default, lo veníamos diciendo, en default político, en estado líquido el último tiempo. Tengan en cuenta, hiciste una referencia al CFI. La historia dice que cuando los gobernadores del peronismo han ido al CFI y los que gobernábamos eran nosotros, había peligro de gol. O te empujaban o te sacaban De plata. gol, P. Sí, de gol. De gol, Quise decir de gol, le agregaste y lo completaste. En este caso, cuando los vi a todos ayer en el CFI y después no hubo ningún comunicado, obviamente que iban por diversas razones. Desde plata hasta, obviamente, ver que se están sumergiendo. ¿Qué situación es la que se está? Yo creo que la mayor gravedad, la crisis más profunda y un gobierno que es una mesa enclenque, no tenía puntos de apoyo, una pata por ahí suelta, y las donde tenía el punto de apoyo le pedían siempre algo. Los movimientos sociales, imagínense ustedes, nada más les doy un dato, a junio, entre el plan potenciar y el plan alimento, se llevan
374.000 millones, es decir, que pueden llevar gente a la calle, ¿no? Independientemente de la pobreza. La CGT está reclamando lo que todos saben. Pero no se llevó ya 60.000 millones por los Sí. tratamientos especiales. Exactamente, por supuesto. Eso además. Entonces, yo creo que hoy implosionó. Lo de Batakis fue un agregado al desprestigio internacional de la Argentina y del gobierno, como bien se dijo acá en esta mesa. No por ella personalmente, viajar a los Estados Unidos, sentarse con el secretario del Tesoro, discutir y en una mala reunión donde no quedó una buena impresión con el fondo, regresar, y yo creo que en un momento que no hubo escala, es decir, que no tuvo tiempo, renunciarla, una ironía en el medio de la tremenda gravedad, a los ministros nuevos, no suban a un avión y que los manden afuera. Ya al canciller le pasó lo mismo, hizo una escala y le sacaron la renuncia, recuerden. Entonces lo que estamos viendo era un gobierno donde había desgobierno. Yo creo que el presidente, lo digo con mucho dolor, pasa a ser parte del decorado institucional de la Argentina. El problema más serio que hay acá no es la novedad de cómo se arma el gobierno, eso es parte del análisis de ustedes. Mi experiencia, mi opinión, lo que hemos visto desgraciadamente en la Argentina, es que este gobierno perforó el piso de confianza mínima que tiene que tener un gobierno, de credibilidad al quinto subsuelo. Sin una política que genere credibilidad y confianza, yo creo que subir el Everest descalzo. Y Massa, vos que lo conocés por la Cámara de Diputados, ¿qué puede llegar a ser? Respecto de la confianza que vos mencionás, porque está claro que el presidente es muy difícil que pueda reconstruir esa autoridad, esa confianza con Cristina enfrente, un Massa apoyado por Cristina Kirchner, ¿qué puede hacer? Veremos, Sancho, porque acá lo que hay que cambiar es la política. Acá hay un fracaso del kirchnerismo. Acá parece que de eso no se puede hablar. Un fracaso. Al peronismo lo llevó al mayor programa de pobreza metido en planes. Eso es lo que logró el kirchnerismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? La política. A ver, ¿van a estabilizar la inflación? Ese es el desafío. Pregunto, ¿tienen una política de incentivo de exportaciones? Pregunto, ¿van a hacer como hicieron ayer, donde la vocera decía que el dólar marginal no lo tenía nadie, la de la AFIP, que era desestabilizador, el presidente, que los chacareros eran golpistas, y el presidente del Central hacía de ministro de Agricultura? Pues ahí hay un signo de interrogación sobre cómo va a ser esta nueva era. Ahí vuelvo a vos, Mario. Lo han entubado al gobierno hoy. Si fuera un paciente, es un gobierno en terapia, hay que decirlo. Lo han entubado. ¿Qué le puede...? Ahora vuelvo a vos. ¿Qué crees vos, Pablo, que quiere hacer Massa? Hay algunos portales que dieron, este es el plan que tiene Massa, sus asesores le sugieren esto o lo otro. ¿Qué pensás vos? ¿Para dónde quiere ir Massa? ¿Qué puede agregar? Hoy circuló un paper donde había algunos puntos que serían los que armó Massa con un equipo de economistas cercano a él. Redrado salió a decir que él no tiene nada que ver con ese plan. Está claro que, como recién decía Negri, me parece que vamos a una segunda etapa del gobierno delegado de Cristina. Primero se lo delegó a Alberto, ahora se lo delega a Massa y va a tener un tiempo para hacer otra cosa, y ella intentando mostrarse distinta. Ahora, las cuestiones que tiene que va a intentar hacer Massa son algunas razonables, va dentro de esquema capitalista, no va a haber ninguna locura, más allá de que en la FIP hay que estar atento porque ahí hay una pata importante que tiene que ver con Cristina y un hombre de Cristina. Él va a intentar mostrarse como un hombre que puede hablar con el Círculo Rojo, como decía antes Osvaldo, que va a viajar a Estados Unidos, se va a mostrar proactivo y capitalista. Pero ustedes que saben todo, ¿cómo va a tragarse este sándwich de sapo con chimichurri, el núcleo duro, que ya cada vez que Alberto no hacía lo que le pedían, ponía el grito en el cielo y empezaba a comunicar su disconformidad? Pero, ¿qué piensan Diego, ustedes de esto? En el año 2014, Axel Kicillof, ministro de Economía, y Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Central, devaluaron. ¿Y qué pasó con eso? ¿El relato se vio manchado? No, porque la devaluación que hace el cristinismo o el kirchnerismo es válida. Buena. Vuelvo a decir, si el acuerdo con el fondo lo hubiera hecho Cristina, hubieran llenado la Plaza de Mayo diciendo que habían hecho un acuerdo sin ajuste. Sí, pero ahí Cristina tenía todo el poder y ahora no.
hay una diferencia ahí. Y la situación está más grave, Porque Osvaldo. me parece, digo... Si no lo hubieran teniendo- hecho, pero como lo hicieron antes en 2014, hay algo que es mucho más grave, me Yo parece. creo que además le metieron más gravedad. No es un capítulo menor lo que pasó con este viaje de Bataki. No. Miren, hay antecedentes, no importa, no quiero irme a la historia, reciente. Yo recuerdo el gobierno de Fernando de la Rúa, no importa las condiciones. Ricardo López Murphy era el ministro. Claro. El presidente viajó a una asamblea del BID a Chile y defendió que siga la gestión 2 veces. A la noche estaba Cavallo de ministro. Lo que quiero decir es que cuando las crisis tienen autonomía en un gobierno de Estado líquido, por más que cambie los nombres, si no tenés un golpe de fuste en el fondo estructural, ¿van a equilibrar las cuentas? ¿Van a bajar el gasto público? Pregunto. Preguntale a ¿Qué Cecilia, van a hacer? ¿van a hacer eso, Digo, Ceci? porque Ahí eso voy a Osvaldo. significaría adentrarse en la panza del kirchnerismo, en la filosofía Sí, del claro. kirchnerismo. Entonces, no es un problema. Seguramente, yo lo que quiero llamar la atención es que cada vez que la crisis ha sido más profunda, más grande han sido la expectativa porque alguien nos salve. Y las noticias han sido muy fuertes y cada vez se acortó más la distancia. No digo que pueda suceder, lo que digo es que si no cambian de raíz un país que ganó en desconfianza en este viaje de Bataki, en desconfianza con el secretario del Tesoro, terminaba de contarle a la familia que había visto una mujer que iba a ser ministro de Economía y le estaban renunciando cuando volvía. En el mundo eso. Sí. Entonces, el estado en que estamos está muy lejos, va a bajar la espuma. Lo que tiene que ver es a ver si recobran credibilidad, un piso de credibilidad. ¿Qué van a hacer con el empleo público? ¿Qué van a hacer Bien. con la Bueno, política tributaria? Me dicen que está por salir del Congreso Sergio Massa, que por supuesto se lleva ahora toda la marca y todo el interés Claro. periodístico. Ahí tienen las imágenes. Y Massa podría salir en cualquier momento. A veces se El tema- demora. Yo quiero marcar... A veces se demora. A veces se Pero demora. yo quiero marcar algo con esto que estamos viendo acá. Recordemos cuando Juan Mansur asume la jefatura de gabinete. ¿Qué pasó? Empezó la frase, volumen político empezó a mostrarse que era Eso. lo que venía, ¿no? ¿Cuánto duró el volumen político? Menos que los días de Bataki como ministra de Economía. Massa tiene otro desarrollo político y tiene la última oportunidad para ir hacia adelante a su intención de ser presidente de la nación. Massa en algunas encuestas que maneja el cristinismo, el Instituto Patria, tiene el 60% de imagen negativa. ¿Cómo haces para revertir eso ante una elección? O haces Y además, algo y acomodando- o no te presentás. Bueno, Entonces, Claro. ¿qué está haciendo Massa? Él ofrece, dice, bueno, yo ofrezco salir, dar la cara en esta Piloto de autocrítica. tormenta, ya lo vimos Exactamente. en la historia y mostrarme argentina. que puedo dominar la Bien. inflación, como decía Negri, y que puedo hacer que vayamos a los Estados Unidos. Recordemos una cosa que tiene que ver con otra cosa que decía Mario. Si Biden no se hubiera contagiado, Alberto hubiera tenido una foto con Biden con Batakis a 1 metro de distancia. El Sí, papelón claro. hubiera sido Es la cierto. foto que inmensamente envejecía más rápido del peor, mundo. inmensamente peor. Bien, yo te Terrible. pregunto a vos. Sí. Acá en esta mesa hay 2 posiciones y vamos a armar un televoto. No, que es Pablo de León sostiene que oportuna y estratégicamente el kirchnerismo puede ajustar como devaluó en 2014 20%. Ujú. Yo voto que no es tan fácil y que hicieron lo imposible para que no haya segmentación ni de tarifas, que al final es tan poquito lo que iban a ahorrar, y dieron un combate feroz y fueron las primeras embestidas contra Guzmán de Basualdo. ¿Vos creés que a Massa le van a dejar hacer un ajuste en la cincha de 1 o 2 puntos del cinturón? Yo creo que Sergio Massa tampoco tiene en la cabeza ese tipo de ajuste. Nosotros nos estamos imaginando Claro. un ajuste clásico, un ministro que venga y anuncie medidas duras de control del gasto público. Y lo que va a hacer Sergio Massa es algo de lo que ya empezó a pasar y contábamos recién, atacar muy fuerte el frente financiero, que considera más agudo que el frente... ¿Qué cosa? Bájalo a tierra No, más. ¿Qué es lo que el puede frente hacer? financiero, quiero decir, recomponer las reservas del Banco Central, tratar de cortar la corrida del dólar, que hoy bajó fuerte, y recomponer esa situación. Pero eso conseguir puede que ser le presten- recesivo también. Por Subir supuesto, las tasas puede por ser supuesto, recesivo. por Sí, supuesto. Ese proceso y ese paquete va a ser recesivo. ¿Eso qué le va a permitir? Va a ser recesivo y además vamos a tener inflación muy alta. Ahora, la inflación, ¿alguien le va a echar la culpa a Sergio Massa de la inflación?
o él por lo menos discursivamente va a poder echarle la culpa a otro. Y esa inflación le va a dar recaudación que le va a permitir dibujar el ajuste. Básicamente, licuar un poquito las jubilaciones, licuar un poquito los salarios públicos, licuar un poquito el gasto público, gracias a que la inflación te permite recaudar más con el IVA, más con las retenciones, más con cualquier impuesto. Pero te va a subir la tenga que ver. pobreza, Ceci, también. Por supuesto que eso te va a subir ¿Vas a tener las calles más conflictivas o no? La única, Eso es solución, la única solución que tienen es que se le mueran los jubilados. El dibujo que ha hecho Cecilia, en mi opinión, es perfecto. Un dibujo, una ruta. Y es la manera en la que ha Pero dibujado siempre en situaciones lo que sí creo es que el ajuste. la crisis tiene otra parte y que acompaña eso, porque como bien dijo al comienzo, 500.000, casi 600.000 millones de pesos con una tasa del 90% le tuvieron que meter. Y llevar a 60, de 56 a 62, la tasa efectiva. Ya el otro ministro que se fue estaba raspando la olla para conseguir $1. Recuerden ustedes que hay que tener peso para rescatar los bonos que están indexados en SER. Obviamente que buscarán algún mecanismo porque ya reconocieron de que el dólar está atrasado porque ya estaban hablando de $1 soja, ¿no? De cualquier manera. ¿Eso para qué? Y si va a hacer una cuenta de raíz simple, dice, bueno, lo entretengo al campo, le aumento, con eso no cerraba nada, y que en 90 días, no sé, le dejo liquidar a 300. Y con eso yo me hago de 5.000, 6.000 millones, tranquilizo y tengo después en peso. Todo un ejercicio, pero ¿saben qué? La Argentina, la crisis en que nos metieron de confianza tiene una magnitud que además ha producido efectos institucionales también en la crisis de este país. Es decir que además este gobierno tiene que recuperar la credibilidad de que no está en guerra Cristina con la justicia, porque quiero decir que los problemas con la justicia siguen en pie independientemente de la inflación. O un nuevo gobierno va a cambiar el aire de la justicia. Ese es un punto ¿No? central. No es un dato menor lo que tenemos por delante. No les quepa ninguna duda que la obsesión de la vicepresidenta sigue siendo con la que llegó al gobierno, por lo que llegó al gobierno, por lo que está en el gobierno y por lo que quiere terminar de otra manera en el gobierno. Porque es cierto que Massa arranca con un crédito político y que es un especialista en generar climas. ¿Sí? Eso puede durar 3 minutos, pero eso le sale bien. Ahora, no es que Cristina deja de existir. Cristina tiene su agenda tiene calendario claro, que es en agosto cuando efectivamente arranque el alegato en el caso del juicio de obra pública, el conocido como vialidad, en el que le van a pedir, el fiscal todo indica que le va a pedir una condena con pena de prisión, es decir, que ahí arranca el mal segundo semestre de Cristina Kirchner, con otras novedades judiciales que va a tener, y ella tiñe toda la escena política cada vez que hace un planteo con la agenda judicial, con sus causas, con el lawfare. Y Massa no se mete en esos temas, pero le va a generar un ruido en esta otra sintonía que quiere tener. Porque hay un problema de origen, perdón, una cosita. Hay un problema de origen, me parece, que tiene el nombramiento de Massa, que es el mismo problema de origen que tuvo Alberto. Es un reparto y tratar de equilibrar las partes dentro de la coalición. Pero el hecho de que a Massa no le hayan dado todo lo que pedía no significa solamente, bueno, pidió 100 y le dieron 70. Significa también que el esquema de poder sigue siendo un poquito para vos y un poquito para vos. Y ese poquito para vos, a diferencia de otros momentos, como decía Pablo, cuando devaluaron sin problemas, es yo me quiero mostrar más cercano a la gente que vos. Bueno, pero yo estoy eran 3 compitiendo... socios y ahora son 2 socios, Sí. Pero no tienen 50 y 50. Bueno, no. Pero 50 y 50, no. Pero déjame decir una no cosa. pero no son, le dieron, pero no son socios pero no son socios que se quieran y cada uno se va a querer diferenciar. Digo, pero déjame decir una cosa. Sigue sin haber un poder unificado. Bien. Lo que sigue es loteado el gobierno. Exactamente, eso quiero decir. Entonces, acá, durante los próximos días, vamos a ver un desfile de celebrities para el gobierno. Lo que hay que ver es si tiene un rumbo. Si vamos por un iceberg o encontramos un puerto aunque no nos guste. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con las importaciones y con los insumos? ¿Van a seguir cerradas? ¿Qué va a pasar con las cubiertas que no llegan para el campo? ¿Qué va a pasar? Porque están jugando a 60 días con la energía, a que lo que tuvieron que pagar de más baje porque venga la temperatura. Falta un montón. ¿Cuál es el proyecto? Falta un montón todavía. Entonces, si a eso le hemos sumado irrelevancia en el mundo,
la mayor irresponsabilidad del desgobierno que mandar a alguien que dé una vuelta por algún lado y hacerlo renunciar cuando vuelve. Y además de eso, creamos una mística. Como recién escuché algo que se planteaba, vuelve el compañero, venimos nosotros, faltan los bombos, falta el acto a la Plaza de Mayo, pero con pobre. Lo que tienen que hacer es serenarse, bajar la temperatura y decirle a la Argentina que hay un rumbo previsible de caliente. Y concluyo con un tema institucional que a ustedes a muchos los inquieta. Es imposible, así el presidente, yo no quiero, si el presidente decidiera irse, no se puede llamar a elecciones, porque se tiene que ir Cristina también. No hay otra forma, tiene que haber acefalía para adelantar las elecciones con un año de anticipación. ¿Pero por qué estás diciendo No esto? digo por los comentarios, porque los escenarios políticos, cuando están en crisis, dice que el gobierno, quiero decir yo no, yo creo que tienen que terminar el mandato. Lo que sucede es que nosotros hemos tenido una idea de que el peronismo, en este caso el kirchnerismo, está tranquilo porque no hay gente en la calle. No está en la calle porque está en el gobierno. Cuando estábamos nosotros en el gobierno estaba la gente en la calle. Ahora entiendo a dónde vas. Eso es lo que quiero hubieran decir. estado ustedes en una situación ¿Quién? parecida... ¿Nosotros? Sí. Pero qué dólar soja, ¿sabe dónde nos tenían? ¿A dónde? Pero en la luna, nos hubieran eyectado. Ellos están en un dron. Pero no importa eso. Lo que importa es el futuro. ¿Hay una Argentina posible? Pero, Mario, es muy importante esto, recordar las imágenes. Ahora no vuela, no una Yo la piedra, recuerdo, sí. no vuela una mosca. Por suerte, porque es una tragedia para todos. Pero recordemos esto, es decir, la doble vara, el doble estándar, la doble tolerancia frente a la frustración Mirá, y el fracaso. la oposición, nosotros, para el caso, uno de los sectores de la oposición, también hemos cometido errores en los gobiernos. Algunas pelotas iban afuera, las hemos metido adentro. Otras las hicimos bien, cambiamos una cultura y perdimos. Pero ganó el país. Ganó con nuestra derrota a una oposición que no empuja. Lo que ha visto es que se empujen entre ellos. Y hemos pagado el costo de muchos sectores de la sociedad que de buena fe nos escriben en las redes y nos dicen, atropellen, ¿qué hacen? Dejen de hablar, empújenlo, pidan juicio político, sáquenlo, no aguantamos más. En algún momento, vos lo dijiste al principio en tu editorial, pero no es que hayan madurado, lo que están tratando es de no caerse al abismo, estaban colgados de una soga. Vamos a ver ahora, entonces, ni sobreactuación de lo que viene, ni sobreexposición plebiscitaria, háganse cargo del país, muestren un rumbo, a nosotros nos van a encontrar en el lugar a donde estamos porque pensamos un país distinto. Mario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos. El martes, les aviso, va a haber sesión para elegir la nueva presidencia de la Cámara de Diputados. Perdón, le pasé una Perfecto. aviso. No, porque A Massa, propósito, porque ¿quién Massa- va a ser? Porque ¿Se va Massa, Massa? No, él Massa- presenta, como Massa dice. tiene que, Él tiene que irse, va a tiene que renunciar y después va... Va a ser una terminando. sesión exclusivamente Claro. para Ya eso. se Y sabe se va- quién reemplaza. Sí, casi ¿Quién? seguro va a ser Cecilia Moró, la que como contábamos también ayer, que Primicia es tuya. una persona Sí. de íntima confianza de Massa, que también tiene muy buena relación con Máximo Kirchner. Algunos hablaban de Carlos Heller, pero lo más seguro es que sea Cecilia Moró. Si vos me prometés medio párrafo, no 3/4 de párrafo, medio te pregunto. No, sin ¿se condicionamientos, ¿Se no, ven no le dialogando aceptes. con Moró? Yo dialogo con todos institucionalmente, así Bien. piense absolutamente distinto, porque Bien. esa es la razón Bien. de ser del Parlamento. Gracias, Mario. Bien, volvamos a... Ahí estamos, diputados, Cámara de Diputados. Esto es diputados. Sí. Rivadavia al Se 1800. espera- ¿Qué se espera, Pablo? Se espera el saludo del superministro, abro comillas, por supuesto, ¿no? Que va a salir mostrando que está empoderado y vamos a ver si habla o no, pero bueno, lo que está así, todo el mundo está esperando es que ya se dijo, miren que sale Sergio por acá y se está esperando a Massa, que estuvo ahí casi todo el día, estuvo primero en Olivos con Alberto y estuvo casi todo el día ahí cruzando al Senado, como contábamos también. Ayer lo hizo y antes de ayer también, chequeando todos los detalles de estos cambios de gabinete con Cristina Fernández de Kirchner. Qué desprolijidad el gobierno que
anunció un cambio importante de gabinete a través de un comunicado que la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, suspendió su conferencia de prensa de todos los jueves, la primera vez que lo hace, y no hubo ningún funcionario que le puso la cara a estos anuncios después de toda la presión que hubo, después de un día... Ahí está Aníbal. Por supuesto, porque me llamó para hablar. Aníbal, baja. Aníbal. ¿Está confirmado el cargo, ministro? ¿Podría bajar? Ahí está, ahí baja. Perfecto. Bárbaro. Solidaridad. Bueno, a ver, vamos a tratar. Ministro. Hace lugar, por favor. Hace lugar, por favor, así trabajamos todos. Estamos trabajando. Bueno, hace lugar, por favor. Así trabajamos todos. Bueno, ministro, cuéntenos qué hablo con el presidente. Empecemos por el principio. El presidente me llamó a mí porque tenía que hablar conmigo. Yo no les voy a contar lo que vine a hablar con él. Pero está confirmado el Pero es una cargo, por situación lo pronto institucional usted. para... Nunca estuvo de otra manera. ¿Por qué tengo que hablar? Pero ¿por qué no hablar de una situación institucional tan compleja? ¿Por qué no lo va a contar? No, yo vine a hablar con el presidente porque me llamó el presidente. Pero enmarcado en una situación institucional compleja. Bueno, pero yo le voy a decir, entonces le digo al presidente, empiece por contarme qué va a hacer usted. ¿Y qué le contó el presidente, ministro? Nada, porque no le pregunté. Ministro, la opinión de la designación, preguntarle a usted la opinión de la designación como ministro de Economía de Sergio Massa. Una visión más integral de la cosa. Todo lo que se ha hecho, en primer lugar, está basado en compañeros que participaban de la gestión y que no están más. Y esos compañeros han hecho un buen trabajo, hay que agradecerlo, eso. Yo siempre soy muy consecuente con esas cosas. Ministro, en ese caso, déjame terminar, en ese caso son reemplazados por otros compañeros que van a desempeñar una función y que a mí, si usted que no tengo nada para decidir en este caso, me preguntan si me gusta lo que el cambio, el color que le está imprimiendo a la nueva gestión a partir de los cambios, es lo que el presidente quería y a mí me gusta. Claro que ¿Y qué opina usted de esta condensación de ministerios al mi unir amigo, no utilice un término producción, bueno, pero permíteme agricultura y economía en una sola persona? El Ministerio de Economía, con todos los elementos de la producción y con los elementos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, fue siempre el Ministerio de Economía. Ese fue el Ministerio de Economía. Pero Se lo dice, nunca estuvo en duda eso, se lo dice alguien que fue ministro de Producción del doctor Dualdo y cuando yo me fui se volvió a unificar. Se dividió en el año 2002-2003, fue la primera vez que se dividió, pero todos los elementos de la producción y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca formaban parte del Ministerio de Economía. ¿Le parece más eficiente este A mí formato? sí, a mí sí. ¿Le parece mejor? A mí sí. Ahora, ministro, ¿cómo explica que Daniel Scioli dejó la embajada en Brasil, estuvo un mes acá en el Ministerio de Producción y regresa a Brasil? Daniel Scioli es un amigo del presidente, es un compañero y un hombre que ha hecho un enorme trabajo y que seguramente en las charlas que habrá tenido con el presidente, yo no tengo por qué saberlas, habrá sabido comprender el gesto que está tratando de dar en este momento para profundizar políticas que tienen que ver con el mejoramiento de la performance del gobierno en este momento. ¿No le parece grave que se vaya a Batakis entre semanas? Ministro, el presidente le pidió algo. Batakis va de presidente al Banco Nación, ¿cómo me parece malo? ¿Qué tiene que ver? Nadie la saca por malo. Hay ministros que duraron 14 días y lo sacaron por malos porque se quedaban con el presupuesto de las universidades. En este caso todo lo de manera contrario. positiva este cambio. Sí, totalmente. ¿Existe la Estoy convencido. posibilidad de que se puedan juntar los ministerios de seguridad y el de justicia? No hagamos invento. No. ¿Es una crisis, Aníbal? ¿Es una crisis? ¿Cómo lo vio el presidente? Ministro, ¿qué le pidió el presidente en la charla que tuvo hoy? ¿En lo que me llamó a mí? Sí. Por trabajo, cosas que teníamos pendientes de ver. Su día fue un día complejo, no pudimos hacerlo antes. Cuando él se desocupó por esta tarea, me pude sentar a charlar con él. ¿Sabe por qué suspendió la conferencia que iba a dar Gabriela Cerruti hoy? Porque me da la sensación que era mucho más fácil comunicar caso por caso para hacerlo más simple, inclusive con ustedes mismos. Yo lo aprecié como una excelente visión por parte de Gabriela. ¿Se comunicó con Sergio Massa, ministro? Yo no. Anoche le mandé un mensaje de texto nada más, nos cruzamos un mensaje de texto. ¿Qué mensaje se le da al votante del Frente de Todos con estos cambios?
Las políticas del peronismo siempre se van a ir profundizando en respeto de los trabajadores, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad. Nunca vamos a dejar de seguir empujando para ese punto. Entonces el mensaje sigue siendo siempre el mismo. ¿Con Massa se corrige el rumbo económico? De gabinete No hay un rumbo que corregir. En todo caso, lo que hay que hacer es un rumbo por profundizar. Políticas que tienen que ser mucho más contundentes, que nos den beneficios, como por ejemplo poder recomponer las reservas, poder apostar fuertemente a las exportaciones, darse un cuidado con las importaciones que permitan garantizar el normal funcionamiento y no complicaciones para poder crecer, todas las cosas no que... hacer Batakis eso. Pero es lo que me estás haciendo es un cuestionamiento que no nos corresponde ni a mí ni a vos. Pero le parece ni a mí ni a normal. vos. Ministro, ¿qué reflexión hace de la renuncia de Gustavo Belli, secretario de Asuntos Estratégicos? Un hombre Es una muy situación, cercano al presidente. es una situación personal de Belli. Mansur Yo no haría eso. Yo no haría eso. ¿Usted cree que se equivocó en renunciar Belli? No sé si se equivocó. Yo no haría eso. Yo lo que digo es que de cada lugar que he estado, yo estoy ocupando el número 19 de los cargos que he jurado. De los 19 cargos que he jurado me he ido siempre por la puerta grande. Si un día me toca ser reemplazado por alguna parte que necesite el presidente, como yo soy un soldado del peronismo y por ergo soy un soldado del presidente, si el presidente me lo pide, le daré un saludo, me iré a mi casa sin hacer ese tipo de pasos. ¿Mansur va a continuar en la jefatura de gabinete? Yo solo diré, la que te estás perdiendo, Ariel Tarico. La que te estás perdiendo. Voy a decirle, jódase por estar de vacaciones, señor. Te extrañamos y pronto te veremos. Pero la que te estás perdiendo, amigo. Bueno, se suma Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bella noche. Les traigo, a lo mejor para ninguno de ustedes de sorpresa, pero sí una preocupación enorme del jefe de gabinete que ha hecho saber a través de sus asesores a varias redacciones. Massa está molesto porque en los títulos no se le pone el título de superministro. Así que les traigo esta información, acabo de ver algunos tweets. Esto que dice Nelson lo escuchamos también y podría no ser verdad, pero como estamos dentro de, digamos, ustedes saben que estamos dentro de un capítulo de Los Simpsons. Todo lo que estamos no lo sabemos. Es verdad. ¿Está llamando para eso? Sí, ya vi lo de los tweets. Llaman a su asesora, vi los tweets. Digo, ¿cómo no me ponen superministro? ¿Cómo no le ponen superministro? Todo lo que empiece con super. Así que doy esta información que seguramente no cambia nada, pero confirma cosas. Habrá que ver si le llega a ir mal, si hace un super fracaso. Está con nosotros también Carolina Lozada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están, chicos? ¿Cuál es una primera mirada que tenés sobre este día de hoy? Bueno, recién escuchaba a Aníbal Fernández, la verdad que parece un arquero atajando, ¿viste? Cuando ves un arquero que ataja con puños, con rodillas, con la cabeza, con lo que sea del cuerpo, diciendo, bueno, un montón de barbaridades, ¿no? Entre las cosas que decía, hablaba de lo que tenía que hacer un nuevo ministro. Y es exactamente lo que le decía el colega, ¿no? Le hablaba de ¿no es lo que nombró Batakis en un momento? ¿No es lo que dijo Batakis? Sí. Batakis creo que es la tercera ministro que está de viaje y se entera mientras está haciendo algo para el gobierno, algo que la mandó a hacer el presidente, en este momento con el Fondo Monetario Internacional, que dejó de ser ministro. Vos imaginate cómo se ve afuera eso, ¿no? Qué poco serio que queda nuestro país. Y respecto de lo que va a pasar con nuestra economía, a mí me parece que el problema más grave que tiene Argentina es político y que ese problema persiste. Y que lamentablemente ese problema político hace que haya una crisis de confianza tal que no creo que en este gobierno, por más que traigas al mejor ministro de Economía del mundo entero, pueda hacer algo más que poner curitas. Ojalá que las curitas que ponga vayan en un rumbo bueno, ojalá. Pero la verdad es que Argentina hoy, este gobierno hoy, está quebrado. No tiene muchas formas de recuperar la confianza, ni de los argentinos, ni de afuera, y por lo tanto es muy complicado que alguien pueda tomar las medidas que tiene que tomar. Y más cuando dentro de la misma coalición de gobierno unos tiran para un lado y otros tiran para otro lado. A propósito, vos sos senadora y la senadora, muy importante para el Frente de Todos y para el kirchnerismo, Juliana Di Tulio, está con un proyecto de cobertura para los indigentes. No sé si es en forma de bono o de pago único, no sé exactamente. ¿Qué va a pasar en el Senado? Porque se va a presentar.
Digo, esto ocurría mientras Batakis, todavía ministra, decía al Fondo Monetario, vamos a seguir un sendero de equilibrio fiscal. Juliana Di Tulio decía, incluso para quien quisiera escuchar, voy a reunirme con Batakis, tengo algunas ideas para contarle sobre de dónde podría provenir el dinero para esto que yo voy a proponer. Bueno, hay que ver qué opina de Massa de esa idea, ¿no? Tengo entendido que Massa quiere ir para atrás con un montón de las ideas del kirchnerismo más duro, ¿no? Como el tema de la moratoria. O sea, hoy se habló toda la tarde de ese tema. Entonces, a ver, ¿qué se habló? De la posibilidad de que se vaya para atrás con eso también. Entonces vamos a ver que... A ver, los que gobiernan son ellos, ¿no? Eso lo tenemos todos clarísimos. Ellos son los que gobiernan. Vamos a ver qué hacen ahora, porque todo lo que han dicho, lo que dice el kirchnerismo más duro, es demagogia pura. Todos los proyectos de ellos son inaplicables para un país serio. Entonces, vamos a ver ahora si se deciden a que alguna de las curitas tenga que ver con cierta seriedad o algún viso de seriedad que le pueda dar confianza a alguien. Yo, sinceramente, ojalá que sí. Yo soy argentina y yo quiero que a Argentina le vaya bien. No creo, y tengo que ser realista en esto, no creo que este gobierno tenga posibilidades de marcar un rumbo cuando ni siquiera han marcado un plan, un proyecto real de país, un proyecto real de economía que sea sustentable, que sea a largo plazo y que sea creíble. Bien. Ceci, la AFIP, contá quién la va a manejar y por qué hubo un cambio ahí. ¿Qué se esperaba de Marcó del Pont a los ojos del kirchnerismo y por qué fue reemplazada? Bueno, ahí se queda Castañeto, que es un nombre, como decía hoy Pablo, del kirchnerismo duro, identificado con el kirchnerismo más duro. Estuvo con Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Desde ahí viene teniendo un rol. Él tenía un cargo permanente en la AFIP, así que a partir de eso es que siempre estaba dentro del organigrama y ahora ahí hay una sorpresa que tiene que ver con lo que decía hoy Jessica. Ojo que Sergio Massa toma todo el gabinete económico, pero él quería AFIP y Banco Central, y a la AFIP no ascendió Guillermo Michel, el hombre que él había puesto en la aduana, sino que apareció otro referente. Pero suponete que vinculado hubiera al kirchnerismo. tenido. ¿Qué diferente situación debería ocurrir en AFIP si lo tomara Massa? ¿Qué quería de la AFIP Massa que no tenga ahora? A mí lo que me dicen es que la idea de él de tener el Banco Central y el Ministerio y la AFIP tiene que ver con la delicada situación económica y financiera que hace que vos necesites saber cuántos dólares te quedan en las reservas y cuánta plata te está entrando en la caja. Tenés que tener esa botonera muy a mano y muy disponible. ¿Qué pasa con el Banco Central y qué pasa con las cuentas en la AFIP? Para ir administrando y regulando cuánto necesitas de ajuste y cuánto podés soltar de dólares en ese contexto. Pero no tienen ese dato, por más que no sea exactamente de Ahí el dato tiene ahora tiene, que pasar por alguien. Si es que está Castañeto, tiene que preguntarle a alguien con que lo no cual propio. el poder sigue loteado. Sí, pero hay un elemento que vos crees que lo que va a plantear Massa o lo que se va a plantear ahora es muy distinto a lo que planteaba Guzmán. No, claro. Y la verdad es que la disputa era política y era por poder. ¿Por qué Massa quería la AFIP? Porque quería a alguien de su confianza y manejar él directamente el poder. No es que ahora no va a tener acceso a la información o no va a poder coordinar. Simplemente que lo va a hacer con alguien que es de Cristina, porque Cristina quiere tener los ojos ahí adentro de la AFIP, como tiene otros cargos dentro de la AFIP. Con lo cual quizás no cambie demasiado el rumbo económico, matices, pero lo que cambió es el loteo del poder interno. Pero, y déjame decir una cosa más con respecto a eso, que tiene que ver con la mirada de los mercados. Nosotros venimos de 3 semanas terribles financieramente, ¿no? El dólar subió, pasó la barrera de los 300 pesos. Estábamos en una corrida cambiaria en Argentina con mucho riesgo de que si se tomaban decisiones o se toman decisiones desacertadas, eso se pueda transformar en otra cosa, en una corrida incluso bancaria. Ojo con eso, la situación es muy frágil y muy endeble. Ahora, ¿qué hizo el gobierno hoy? No es que Sergio Massa sea una garantía para los mercados, no es que ahora crean que... Pero el gobierno a los mercados le dio una señal de que quiere terminar el gobierno. Bien, de que quiere terminar la gestión. Vuelvo a y eso, sí. te hace pensar en que si un bono es una cosa muy técnica, pero también muy sencilla. Si un bono de la Argentina, que tiene un papelito que dice $1 y que se va a pagar en el próximo gobierno, vale 17 centavos y sabés que no va a haber una crisis institucional desatada, quizás aparecen compradores y eso te empieza a calmar la situación financiera.
Bien, fíjate vos, lo que vos estás diciendo, si yo te voy a subtitular bien, es que la inacción era leído por el mercado como esta gente no está bien claro si quieren terminar o si van a terminar. Movieron una pieza, están vivos, laten. Bueno, algo Llegan, de confianza. el próximo gobierno va a ser otro y alguien en algún momento va a hacer las cosas que tiene que hacer. Nelson. Se equivocan los mercados, por supuesto. Ahora, pero tenemos un rato más largo, una hora. Bien, Massa. ¡Sos un delincuente, Sergio! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces el presidente, chorro? Cerrando la puerta en este momento, no va a hablar con la prensa, seguramente. Cuidado, necesito ir con el cartel. Ahí está subido. Ahí está. Se han subido a la camioneta, nos están haciendo correr, por supuesto, para que. Bueno, normalmente sale esa camioneta. Ahí está Sergio Massa, se va increpado por alguna gente que lo esperaba ahí afuera. Esto es diputados, la salida de diputados, en un día importante para él, para Sergio Tomás Massa. Claro, algo falló porque claramente Massa siempre esa camioneta sale desde adentro del Congreso. Quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires o la conocen, sobre la calle Riobamba entra esa camioneta directamente a un estacionamiento. Había una intención de mostrar a Massa que salía en su nuevo rol de, abro comillas, superministro, cierro comillas. Bueno, evidentemente esos gritos no salieron para que hubiera un tape limpito como le hubiera gustado al ahora ministro preferido de Cristina. El amor del Quiero pueblo. hacer esta pregunta. Vieron que la vida, el mundo es complejo, pero la tele tiene el vicio de querer simplificar a martillazos incluso las cosas. Ganadores y perdedores. Obviamente, Alberto Fernández es un perdedor total hoy. Massa es ganador total hoy. Cristina, Nelson, ¿ganó, pierde o empate? No, Cristina es ganadora desde hace mucho tiempo. Ahora después, si Massa gana o no, dijiste muy bien, es ganador hoy. Habrá ganador parcial, porque esto que señaló Jessica y me acaba Cecilia es un elemento muy importante. Él llegó creyendo que iba a tener todo y no lo tiene todo. Hay un tema muy importante, el Banco Central, con todo el tema de la devaluación. La AFIP, el perfil de Castañeto es horrible. Primero porque no es un hombre técnico y segundo porque es del afán, digamos, persecutorio de la AFIP, que es el elemento que viene. Así que es un mensaje para el círculo rojo que lo tomaba como tal. Viene una AFIP que cree que todos son delincuentes. Así que Cristina es la ganadora desde hace mucho tiempo, digamos. Se hace lo que ella quiere y Massa será ganador o no si consigue lo que Cristina quiere. Carolina, ¿qué pensás vos que además has interactuado y fuerte con Cristina? ¿Cómo está? ¿Cómo sale? En Argentina es día por día, es un gerundio, vamos viendo. Pero ¿cómo está hoy? ¿Sale fortalecida de toda esta redistribución del poder? ¿Empata, gana, pierde? Mira, yo creo que hoy el gran perdedor es el pueblo argentino, porque quienes pierden y vienen perdiendo por goleada es el pueblo argentino. Mientras tengamos un gobierno populista como este, vamos a seguir perdiendo. Cristina, el único proyecto que tiene es el de la impunidad, o sea que ella va a ganar el día que quede impune de todos los delitos que se le adjudican. Ese es el momento en el que ella se va a sentir realmente ganadora. Creo que a Massa, en la medida en la que empieza a levantar el perfil, y si le llegara a ir más o menos bien, Cristina lo va a querer, no lo va a querer ver crecer. O sea, Cristina no quiere que nadie crezca. No le importa que Argentina crezca. Entonces, nadie que le pueda ir medianamente bien, Cristina va a dejar que crezca. Entonces ella lo que quiere es que este gobierno termine, no porque le importe la institucionalidad, como nos importa sí a nosotros, a la oposición, que por suerte es responsable, somos responsables, sino que termine este gobierno para ganar tiempo para su impunidad, porque es lo único que le importa. Bien, en un rato, quiero decir que están ya para entrar. Esto es Olivos, esperen. ¿Qué es el bosque negro este? ¿Qué es este bosque? Puerta Verde. Portón Verde, volvemos a helicóptero. Bien, ahí está. Llega Alberto Olivos. Recién vemos que se iban la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, secretario de Comunicación, Juan Ross, de la Casa Rosada. El presidente lo hacía también, pero desde el helicóptero, y ya está llegando a esta hora, a las 9:04 de la noche, llegando a Olivos
luego del cambio de gabinete. Es el primer jueves que no hay conferencia de prensa. Sí, Qué y imagen, que no habló nadie. Tiene 12 helipuertos Olivos y justo ahora los están renovando, poniendo luces y demás. Bien. Carolina, finalmente, ¿cómo imaginás el Senado y cómo imaginás el Congreso? Bueno, complicado. Siempre viene siendo complicado. Ahora, lo que sí noto es que realmente estamos frenando mucho el proyecto de Cristina. Por algo no se pudo sesionar en las últimas 2 semanas en las que se podía sesionar porque no conseguían los números, y si ellos no consiguen los números, no se sesiona. Todas las sesiones que tenemos son sesiones especiales en base a lo que ellos quieren hablar, ¿no? Y bueno, por eso te hablo de ese proyecto de impunidad de Cristina. Me parece que dentro del Congreso conviven también, y dentro del Senado de la Nación conviven las dos fuerzas del kirchnerismo. Entonces me parece que el problema más grave, por supuesto lo tenemos los argentinos, pero dentro de lo que tiene que ver con la política, lo tiene la coalición gobernante. No tienen confianza, como te decía antes. Yo le enseño siempre a mis chicos que la confianza es algo que se gana durante un montón de tiempo, y es tan difícil de ganar y se pierde así. La realidad es que no van a poder ganar en lo que queda de gobierno la confianza que necesitan para que el pueblo argentino les vuelva a creer y les vuelva a dar esa carta blanca. Lo único que están haciendo es, bueno, en el caso de Cristina, comprando tiempo. Bien. Carolina, muchas gracias. ¿La vas a despedir así? No, porque ¿No vino acompañada Claro. ella. Pablo de León, que siempre, yo que él estoy trabajó en la viendo- revista. Yo no llego a ver. Yo sí pero estoy viendo. Si Lo el tengo acá camarógrafo, derecho. el dire nos acompaña. Director, por favor, ayúdeme. No todo. no, Carlos Fara. Una mención. Está Carlos Fara Carlos y quién Fara más. está ahí, y a la derecha de Carlos Fara, ¿Quién está? otro senador nacional que obviamente tendrá posición tomada sobre todo lo que estamos discutiendo, pero la gente lo va a ver en instantes. Sonríe, es entendible que sonría, obviamente. Ahí está. Luis Naidenov. Argentina se hundirá, pero yo encontré el amor. Ahí lo tienen. Bueno, gracias, Carolina. Déjame decirte que él Sí. estuvo recién acá en TN y por eso se quedó a esperarme. Bueno, ahora nos quedamos. Bueno, en un rato está Kachanowski, está Carlos Fara, que tú haces una tanda, dale, ¿Otra tanda, pareja? vamos. Bueno, largamos. Se suma, como siempre, en el segundo tiempo, Rolo Barbano. Hola, Rolo, ¿Qué ¿cómo tal, estás? Diego? Muy buenas noches. Y se suma, en esta parte, Roberto Kachanowski. ¿Cómo estás, Cacha? ¿Cómo andan? ¿Bien? Acá viendo este festival que hay en Argentina. Bien. Desde el punto de vista de la economía, ¿qué puede cambiar, qué no puede cambiar? En el corte nos preguntábamos si aún con Massa sigue la idea de los controles de precios, los formadores de precios, el poder concentrado, lo hegemónico, todo el glosario kirchnerista tradicional. ¿Esto puede cambiar? ¿Cómo sería la relación con los empresarios? Bueno, muchas cosas. Vamos por parte. A ver, ellos tienen... La economía, el problema argentino es múltiple. Es un problema político, no puede resolver la economía sin respaldo político, y dentro de la economía tenés lo que se llamaría una distorsión de precios relativos, o sea, el tipo de cambio atrasado, las tarifas de los servicios públicos atrasadas, etcétera. Y después tenés los problemas estructurales, el nivel de gasto público, la política tributaria, etcétera. O sea, tenés toda una gama. ¿Qué puede hacer Massa en el Ministerio de Economía? Tampoco es Superman. Entonces, ¿puede él generar confianza por sí mismo para ganar tiempo? Yo estaba viendo las encuestas, tiene 69% de imagen negativa. Creo que Cristina 70 y pico, y Alberto, bueno, el presidente 70 y pico. Así que no es justamente un triunvirato que se destaque por tener alguna figura descollante en cuanto a generar confianza en la sociedad. Y eso es lo primero que necesita hacer economía, confianza. Pero tiene buenos vínculos con, no todo, pero un sector del empresariado. Sí, Massa bueno, tiene ahí canales de hace muchos años. Vamos al punto ese. No es cuestión de tener buenos canales con los empresarios, porque los empresarios te pueden liquidar la soja ahora y darte más dólares, suponete. Pero el problema de la economía argentina es mucho más profundo. Vos tenés un déficit fiscal que te está llevando a una emisión monetaria que se te traduce en un proceso inflacionario agudo. Y eso se te deriva a la vez en la estampida del tipo de cambio, entre otras razones. Entonces, suponete que te liquidan un poco más de divisas. ¿Qué haces con el gasto público y el déficit fiscal
que el gasto está creciendo 10 puntos por encima de la tasa de inflación. Pero ahí le pregunto y la sumo a Ceci, que acompáñenme en esta pregunta. ¿Es la intención de Massa bajar ese gasto público? ¿Qué piensan? Ceci, ¿qué información tenés? Yo creo que es más fácil controlar el gasto público con esa concentración de gabinete, de ministerios que toma Sergio Massa. Ahora, también creo que va a ser mucho más light de lo que se espera, digamos. No va a haber una corrección del gasto público que resuelva los problemas de la economía. Hay mucho más foco en ver cómo se puede financiar el gasto público, si se resuelve la situación financiera, y ver a quién le podés pedir plata y quién te puede prestar plata para no tener que ajustar tanto, que a pensar en un ajuste recontraortodoxo. Bueno, ¿Qué te parece eso? Ahí vamos al problema de siempre. Claro. No vamos a sustituir reformas estructurales con más financiamiento no es una solución. Eso pasó con el blindaje, pasó tantas veces en la economía argentina pero vamos a ponerlo en estos términos. ¿Qué opciones tiene para bajar? Si no quiere bajar el gasto público, porque Cristina, si no le aceptaron el acuerdo con el fondo, te podés imaginar que no creo que le vayan a aceptar bajar el gasto público, que significa subir las tarifas de los servicios públicos de forma significativa, frenar el tema de los planes sociales, licuar parte de los salarios del sector público. Vos mirás todos los rubros grandes del sector público, del gasto público, todos crecen por arriba de la tasa de inflación. Tenés que transferirle a las provincias están preocupadas porque quieren plata. Entonces, si no tenés eso, si no bajás el gasto, ¿cómo cubrís la brecha? Bien, ¿puedo socializar tu inquietud? Le puedo preguntar a Pablo, a Jessica, ¿se sabe si es intención de Massa regular un poco o acotar el gasto público, o es como plantea Cecilia o Cacha, que es, bueno, busquemos otra fuente de financiamiento? Esa ventanilla ya la tenemos cerrada, la ventanilla de la emisión la tenemos colapsada. Bueno, tal vez incluso circuló una fantasía que podía venir dinero de Estados Unidos, Ceci. No. A ver, esta cuestión de que iban a cambiarse los ministerios, que vemos que no se cambia, lo que se funciona son economía con agricultura y con desarrollo productivo, no implica ahorro de ningún tipo. En ese movimiento no. En ese momento no significa ahorro de nada. O sea, no es que van a sacar gente ni van a gastar menos de ninguna manera. Ahora, yo creo que el diálogo de Massa con los economistas que él habla, con Martín Redrado, con Miguel Peirano, con esos que formaban parte de su grupo cerrado, tienen ideas que no son las de Augusto Costa o las de Kicillof. Ahí sí va a haber una tensión que vamos a ver en qué se define, cómo se resuelve. Y yo quiero agregar a esto algo lo que hablabas vos antes, Ceci, la hora anterior. Yo no cierro el capítulo del Banco Central. Yo creo que va a haber tensión entre Massa y Pelle. Creo que ahí sí va a haber una discusión, y yo no doy por saldada esta discusión en el corto plazo de que las cosas queden así. Cacha, ¿por qué es importante manejar el Banco Central? No, espera, déjame terminar con el tema fiscal, porque es básico. Claro. Ese es el que te va a definir todo, es el Banco Central. ¿Cuáles son los mecanismos que tenés para financiar el gasto? Más impuestos. No sé si al que nombraron al frente de la FIP va a conseguir que alguien le pague un peso más de impuestos, porque las empresas están muertas, están fuera de combate. Así que yo no veo ahí mucho margen. Deuda externa no te presta un peso nadie. Deuda externa, deuda en el mercado interno, ya no tenés margen. Si acordate que Guzmán fue a pedirle a los bancos que por favor le prestaran. Eso que va a venir del BID finalmente, ¿es representativo o es una gota? No, olvídate, son 2 gotas de agua. ¿Cuántos son? $300 millones. 200 millones. No es nada. De manera que eso olvídate. Te queda solo la emisión monetaria. Entonces, ¿cuál va a ser la reforma de fondo que va a hacer Massa? Porque si no entendemos el problema. Acá el problema de fondo es: o bajás el gasto público o seguís emitiendo moneda. Son las dos opciones que tenés. Y al emitir moneda, si la sacás de circulación, colocando más LELIQs y demás, se te explota el flanco cuasi fiscal, o sea, la famosa pérdida del Banco Central. Entonces, no sé qué van a hacer ahí, porque en realidad si no hay reformas estructurales, no hay manera de financiar esto. Y la pregunta es, ¿está el kirchnerismo dispuesto a bancarse las reformas estructurales que requiere la economía argentina? Nelson, ¿qué pensás? No, pienso lo mismo. Este es el problema esencial, que además está representado por este loteo que hay en el poder.
digamos, claramente lo tengo que ganar el poder, es porque está esta idea de Cristina, bueno, esto no, esto es para mí, esto es para no. Es decir, el nivel, hoy, y repito, lo que hizo trascender Massa en algunas notas que aparecieron en diarios sin firmas, que es el equipo de estos colaboradores que mencionaban, cuando vos lo ves, decís, bueno, aplicar esto es lo que el kirchnerismo siempre ha impedido hacer. Así que ¿Qué ahí cosa? impedió todo este tema del ajuste. ajuste fiscal, de la reducción de los puestos. Fíjate vos que Batakis ya había dicho... No vamos entra a más reducir, nadie, y dijeron, bueno, ¿qué es? Desde el viernes, aprovechemos Esta martes, gente. miércoles, jueves. Así que este punto es clave, digamos, por eso genera el tema de la credibilidad y es increíble que Massa se crea que va a poder solucionar esto. Ahora, Bueno, una cosa es lo que digan públicamente, el Claro. discurso que intenten sostener, sobre todo para su nicho electoral, y otro es lo que efectivamente vayan a hacer, Obviamente. porque Massa, si se le pregunta, por ejemplo, sobre el proyecto del salario básico universal, dice un delirio. No es que dice, claro, no, ahora sí. no, un delirio, es terminante. Pero a mí me gustaría La moratoria, cuando Juliana Di Tulio le planteé lo que hasta hace 48 horas planteaba de cubrir la cobertura indigente. Sí. Dicho sea de paso, es genuino que debe haber mucho hambre ahí, mucha necesidad ahí. Bueno, el tema es de dónde se Ahí puede va a financiar. responder lo que responde ¿Qué? Cristina. ¿Qué es lo que le dice Cristina? Discútanlo en el Congreso, Claro. junten los votos y no los van a tener. Pero No, digo, pero- entonces la solución política que nos venían prometiendo y que venían pidiendo los economistas, que decían, esto no es un problema técnico, es un problema Sí. político. Massa tampoco la trae. Si Massa quiere hacer cosas que Cristina no quiere que haga y lo manda a No, debatirlo en Hay diputados... que verlo cómo ¿qué cambio va a funciona. Yo haber? no digo que va a funcionar. Hay que ver cómo rueda eso. Sigue todo loteado. Sí, Porque pero eso acá sigue todo hay loteado. una habilidad que hasta ahora no estaba disponible, que es que Sergio Massa se junte con Juliana Di Tulio y le diga qué bien este proyecto, sabiendo que no están los votos adentro del Congreso para que nunca salga. Ingreso, así como yo digo, ajuste severo de decir, para decir un extremo, vamos a privatizar Aerolíneas Argentinas, no existe en el menú. Ingreso universal no existe en el menú. Moratoria de jubilados no existe en el menú. Ese tipo de proyectos los van a dejar correr en Pero el la calle- Congreso. Perdóname, voy a Cacha. No van a ocurrir. Vamos a poner la palabra tabú. Esta posibilidad de ajuste, que no es la de aerolíneas, no es la de despido, es esta versión de ajuste, que es lo que dice Cecilia. ¿Alcanza para acomodar un poco y generar confianza, No, Cacha? lo que estamos diciendo acá es, no van a aumentar más el gasto público de lo que ya lo aumentaron. Eso. ¿Sí? Con eso no te alcanza. Si hoy estás mal, lo que me estás diciendo es, che, no nos pongamos peor, pero si seguís estando mal, ¿cómo financiás eso? O sea, Acá yo no te es digo, cuestión- moratoria, quédate tranquilo, lo vamos a frizar. ¿Hay lugar en el freezer? Esperá. También va lo del proyecto de Di Tulio. Es frizar no alcanza. No arreglaste el problema de ninguna manera de esa forma. Pero bajo ningún punto de vista, si vos tenés hoy que todos los rubros del gasto público están creciendo bien por arriba de la tasa de inflación, el déficit fiscal del primer semestre de este año contra el primer semestre del año pasado aumentó un 254%. A ver si nos entendemos, ahí hay un agujero fiscal fenomenal porque hicieron una fiesta populista enorme y no hay financiamiento. Y el problema es que tenés un gobierno populista que no quiere pagar los costos del populismo que hizo. Y entonces quieren hacer magia de algo que no se puede hacer magia porque no hay plata. Cacha, Lo único que queda es emitir. ayer consiguieron financiamiento, pagaron tasa efectiva 90%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuán peligroso es eso? Primero, a ver, vos pagás más tasa en más déficit fiscal. Es obvio. ¿Sí? Y por otro lado, desplazás por completo al sector privado del mercado crediticio. Ya está desplazado, obviamente no vas a tener ninguna chance de poder conseguir un crédito para comprar un par de zapatillas así en esas condiciones. O sea, todo el crédito, estamos hablando del crédito interno, obviamente, ¿no es cierto? Claro. Si Entonces, la vos plata se la lleva el Estado y además paga caro por eso, Y claro. el banco le presta al Estado, que además es mucho más fácil de prestarle que prestarle a una pyme, que prestarle a un chacarero, Pero, que perdón. prestarle a vos para cambiar la cocina. Cacha, te hago esta pregunta, Sí. porque también acá hay que comprar un insumo crítico, que es tiempo. El gobierno Claro. necesita llegar ¿Hasta sin cuándo? traicionar su ADN, sus banderas. Entonces yo lo que te digo es, arreglar no arreglás. Si vos haces lo que dice Cecilia, que es congelar más gasto, pero no achicás,
¿Llegás con el tanque de nafta a diciembre 2023 y le pasás la llave al gobierno que viene que se arreglen? Para poder llegar en estas condiciones sin gastar más, como estás con déficit fiscal, lo que tenés que hacer es que la tasa de inflación supere el aumento del gasto público que tenés mes a mes. Para licuar. Tenés que licuar. ¿Eso qué significa? Licuar las jubilaciones, licuar los salarios, licuar los planes sociales, licuar todo el gasto público que tenés dando. Y eso sería llevarlo a qué inflación, Cacha. Y bueno, si ahora... Como estás hablando de licuar con inflación, ¿de cuánto estaríamos hablando? Pues ya tenemos 8% proyectado para este mes y algunos pero además hablando... es un nivel de conflictividad social imposible. Pará, aclaremos. No estoy proponiendo que hagan eso. Claro. No, para que no se entienda mal. Lo que digo es, lo que les queda por hacer, si no quieren bajar el gasto, es licuarlo. Hacer lo que hizo Duhalde en el 2002, finalmente. Claro. Licuó el gasto público. Ahora, con una inflación mensual que este mes te puede dar, el que está terminando, entre 7, 8 o más, tal vez, vas a partir de un piso que se te dispara 3 dígitos anuales la inflación con una velocidad fenomenal. Hoy hablábamos con Lacha Lázari. Y decíamos, ya estamos en proceso hiperinflacionario por la velocidad en la que se ajustan los precios todos los días. No tenés precios de insumos. Roberto, muchas gracias por la visita hoy. Gracias. Gracias. Osvaldo Bazán, el buscador en redes, ¿qué encontró? Se dice que este país, si vos te vas una semana, cambió todo. Si te vas y volvés 20 años, es exactamente lo mismo. Una prueba de eso es esta tapa del diario Clarín de marzo del año 2001, donde el presidente le daba control total de la economía a un superministro. Le voy a decir superministro porque también quiero cambiar el auto. Lo cierto es que ahí decía el titular del diario, aislado y sin apoyo, López Murphy, que era el ministro de Economía, se fue 3 días después de anunciar su plan de ajuste. Esto pasaba en el año 2001 en Argentina. Un presidente le daba todo el poder a su ministro de Economía. Por suerte nadie se acuerda cómo terminó eso. No, seguro. Bien, sumamos a Carlos Fara a esta conversación. Analista político, consultor, tiene, el cuanti y el quali, los números y el análisis. Hablemos así, empecemos con la circularidad de la historia argentina. Se le da mucho poder, no sé si todo el poder que tuvo Cavallo en aquel momento, creo que no, pero mucho poder a Massa hoy en una situación de emergencia. ¿Qué pensás de la repetición? Bueno, es lo natural que pasa en este tipo de situaciones, es la desesperación te lleva, a que alguien te pida absolutamente todas las herramientas para tratar de enfrentarlo, lo cual eso tiene la oportunidad de los fierros, por así decirlo, pero el gran riesgo de que cuando tenés todas las armas y no te dan los resultados, empezás a pagar costos terribles, ¿no? Ya le pasó a Cavallo, en el 2001, le puede pasar a Massa también, desde ya. Todo el mundo dice, bueno, al final pidió tanto, tenía tanto poder y no dio resultado. Entonces, obviamente, te explota la cuestión en la mano, con lo cual, si no le va bien, si en algún momento, relativamente próximo, las cosas empiezan a complicarse, no deberíamos dejar de pensar en la posibilidad de que tengamos una nueva crisis política y tengamos que pensar en otra fase, ¿no?, de esto. Repito, como vos recién te sumás a esta sala de cine y planteábamos ganadores, perdedores y empatadores y decíamos claramente Alberto Fernández que... en vez de direccionarte la pregunta, Alberto Fernández, ¿cómo queda? Definí, según Carlos Fara, ¿cómo queda Alberto Fernández? No, claramente queda como perdedor. Alberto tenía una oportunidad hace un mes atrás de elaborar algo en donde todavía tenía alguna suerte de control, decidió, desplazar la idea que le traía Massa, optó por la opción Batakis y bueno, un mes después tiene que hacer lo que no quería hacer. Bien, ¿y en qué posición queda? No, queda de perdedor. Es un presidente aislado, es un presidente muy debilitado, es un presidente en donde casi ningún socio del Frente de Todos le otorga legitimidad. Muy bien. Seguro eso. Por supuesto, Massa es ganador del día, pero no sabemos si pasado mañana es ganador, como decía Nelson Castro. Sí, totalmente, porque además no termina de quedar claro todo el cuadro, ¿no? Habrá que ver, cómo quedan segundas, terceras líneas, viste que hay algunos lugares estratégicos, veremos qué pasa con energía, se quedan los funcionarios, pero hacen una cosa distinta a la que se negaban a hacer durante la época Guzmán, veremos. Pero me parece interesante lo que había dicho Pablo respecto de que la película, hoy tenemos una foto, pero no es el final de la película. Yo creo que todo esto va a tener una serie de tensiones en donde no deberíamos descartar que vuelva a haber alguna
otro desplazamiento de funcionarios a medida que vayan pasando las semanas. Antes de ir a Cristina, por Carlos Fara, Pablo tiene algo, me parece. A ver, yo retomo lo que dice Carlos, porque ¿qué va a hacer Massa? Massa va a hacer política. O sea, Cecilia citaba el tema del salario universal y este proyecto de Juliana Di Tulio. ¿Qué va a hacer Massa? ¿Le va a decir, no me vengan con eso? No, se va a juntar con Juliana Di Tulio, se va a sacar una foto y va a tratar de licuar el tema. Y después se sacará una foto con los redrados de la vida para intentar mostrar, él va a jugar una partida política y tiene determinadas condiciones, no todas, como decía Carlos. Recordemos, hace un mes cuando se fue Guzmán, ¿qué pedía Massa en ese momento? Jefatura de Gabinete, Ministerio de Economía, AFIP, Banco Central, Producción. No tiene ni la AFIP, ni el Banco Central, ni la Jefatura de Gabinete. Entonces, Cristina le da luz verde para determinada cosa y va a tener un plazo. Y ahí un poco lo van a dejar jugar, con lo cual al principio el kirchnerismo no lo va a irritar ni con una declaración de La Roque ni con un tuit de Cristina. Después veremos en X tiempo, de acá al Mundial, si quieren poner un plazo. Me parece que acá al Mundial en Argentina son 7 años, 8 años. Bueno, no le van a dar a 15 días porque, digamos una cosa, Massa no es lo mismo que Batakis. Y además porque te vas quedando sin banco de suplentes y en un momento decís, bueno, Cristina a la cancha. Déjame agregar un elemento. Sí. Daniel Scioli llegó hace 43 días, venía, y lo dijimos nosotros, y en todo caso hay que hacernos autocrítica, viene porque lo viene a bancar Alberto, pero también tiene proyección presidencial. ¿Qué pasa hoy con Scioli? Quedó afuera el gabinete. Varios ministros hoy me decían, a Daniel no lo va a torcer. ¿Qué hizo Scioli? Se quedó sin el Ministerio de Producción y aceptó volver a la Embajada de Brasil. Entonces lo que digo es, acá hay un juego político que tenemos que observar y tenemos que mirar. Ahora, el plazo nadie lo puede saber. Bueno, yo lo que propongo discutir es el plazo, porque me parece que la política, en muchos casos los medios también, viven con plazos que ya no existen porque están las redes, porque todo es mucho más rápido, porque la luna de miel de los 100 días ya no existe para nadie. El hecho fue muy impactante la salida de Sergio Massa con gente, muy poca gente, pero gente increpándolo. Digamos, no es el mejor recibimiento, la primera imagen que se ve de él después de ser nombrado ministro, que no hubo ninguna presentación. No es un superministro ese. No, la figura, el debut, y estoy diciendo que es poca gente, no sé cómo fue la situación, pero no es la imagen que nadie puede querer tener. Y si es una conversación o un tema en el mundo, no es solo acá, renuncian presidentes y demás, duran poco. O sea, la realidad cambió, la dinámica es otra. Entonces Massa, yo no sé si tiene de crédito 2 semanas, ¿pero un qué credibilidad mes, puede tener 4 una meses? persona a la cual la gente la define como panqueque? Digo, le estaban gritando panqueque. Cuando se hacen estudios sobre las palabras que más se relacionan con Massa, es panqueque. Bien. Y ese es el que tiene que generar credibilidad en la sociedad, en el tipo que tiene que dudar mañana si remarca crédito, precios no o no. credibilidad, crédito. ¿Cuánto tiempo le dan para que él le da? Pero no solo la gente, le da la política, le dan los empresarios. Bueno, hablemos de eso. Carlos Fara, sociales. te pregunto, Carlos Fara, y sumate si querés, Ceci, que estás en este tema, que es, tiene una llegada, y me estoy repitiendo, con los empresarios y con el llamado círculo rojo. ¿Eso le da un plafón extra, Carlos? Sí, totalmente. Digo, a ver, Sergio Massa ya fue candidato a presidente, ¿no? En algún momento era el futuro presidente de la Argentina, digamos, a principios de 2015. Finalmente logró, cuando parecía que ya estaba muerto, 21% de los votos, el tercero más votado de la historia argentina. ¿Con esto qué te quiero decir? Es un personaje hábil, es un personaje astuto, ¿ok? Sabe construir relaciones con los empresarios. Por supuesto, la situación es ultra difícil y obviamente puede cometer errores, digamos, por exceso de ambición o por exceso, digamos, de autoconfianza. Pero comparado con Batakis, digamos que era obvio que Batakis, salvo que tuviera mucho respaldo político, iba a durar relativamente poco porque no tenía seniority, ¿no? Massa tiene eso. Vamos a ver cómo lo administra y vamos a ver, digamos, cómo da las peleas que seguramente a partir de mañana va a tener con todos los desplazados de esta cuestión, ¿no? Empezando por el propio presidente de la Nación. ¿Cómo queda esa relación cuando se cruzan en un despacho Alberto Fernández con Sergio Massa? ¿Cómo te imaginas, Nelson? Es difícil, porque además, Sergio, hay que tener en cuenta esto a propósito de lo que decía Carlos Fara. Alberto Fernández se opuso durante un mes a darle estos poderes. Él quería más poderes de lo que estaba muy bien marcando Pablo de León tuvo. Pero Alberto Fernández se oponía a esto
Porque obviamente Alberto Fernández es consciente de la capitulación que esto significa, más allá de lo que pueda decir. Digamos, es un mentiroso, etcétera, pero digamos, no es tonto, se da cuenta de la realidad. Él entiende que esto es una capitulación absoluta de su poder y obviamente lo ha hecho. Además, él pudo haber sido el que estaba a cargo de la dación. Bueno, yo te lo doy el poder. Ni siquiera tuvo eso. El poder se lo dio Cristina. Así que la relación queda mala. Nelson, ¿y qué plazo ves vos para Massa como crédito, lo que marcaba Jessica? ¿Cuánto tiempo va a tener Massa para mostrar un cambio o una mejora en la situación? Los tiempos son muy cortos, ¿eh? Claro. Los tiempos son muy cortos, realmente. Así que son además indeterminados, que esto es un elemento aún mucho mayor. Massa está anunciando que recién el lunes tiene el equipo, todo eso y demás, ¿no es cierto? Así que el tiempo es incierto. Y es muy corto porque todo este elemento que acá se ha marcado de la interna de los enemigos es muy fuerte. Es decir, a Massa hay mucha gente que no lo quiere, inclusive dentro del partido, porque esto que decimos nosotros de que es un panqueque y demás, lo dicen todos, empezando por Cristina. Pero igual, y hablando de heridos, ahí vuelvo a Pablo, hablando de heridos, vamos a ver muchas ambulancias dando vueltas en estos próximos días. Fíjense lo que dijo Trota, que fue ministro de Educación y que también salió de un modo abrupto. Hoy le pusieron un micrófono y Trota dijo, el estilo del presidente, y bueno, lo sufrí en persona, es postergar las decisiones. Con Trota fueron 5 horas nada más, porque se acuerdan que Trota garantizó la apertura de las escuelas y 5 horas después Alberto la cerró. Está bien, pero el tema de los plazos, yo quiero decir una cosa con el tema de los plazos. Cristina y Alberto estuvieron 4 meses sin hablar, si no me equivoco, 4 meses y pico, si no, estamos en fin de julio. 1 de marzo a junio. Sí, 4 meses sin hablar. Entonces lo que digo es, hay plazos, que insisto en lo que tiene que ver con los pesos políticos. Batakis no duró 2 semanas y pico, obviamente no tenía peso, respaldo. ¿Con qué vino Batakis? Con ser ministra de Economía de Sciol en la provincia. Seamos serios. Entonces lo que digo es, los plazos tienen que ver con cuestiones. Cristina juega a la política y no come vidrio. Cristina es pragmática. Cristina lo va a dejar hacer un tiempo a Massa. Es imposible saber para todos nosotros, pero le va a dejar de hacer cosas, le va a dejar hacer política. Ahora, los plazos se han acortado, sin duda, y acá no nos olvidemos la calle. Hoy Daniel Menéndez levantó la marcha contra la rural. Ayer acá vos lo entrevistaste y tuviste un cruce y tuviste tensión en la discusión. La marcha la levantó. Entonces, el peronismo discute poder. Ahora, pero la inflación va a seguir estando. Pero obvio que tiene que responder. El tiempo no podemos evaluar. Y hay otra cosa que es con Massa y lo mismo que Alberto. Alberto pudo sostener 4 meses el silencio con Cristina. Hoy no puede sostener. Y ni te cuento, Pablo de León, cuando venga el nuevo número en unos días de inflación y de entre 7 y 8. Ese es el número del terremoto político. Y de los gobernadores diciendo de la solapa, Alberto, tenés que hacer algo ahora. Diego, pero ese número lo ven todas las personas que van todos los días a comprar algo, lo que sea, al almacén del barrio. Ese número, no están esperando que INDEC le diga que hay inflación, ¿eh? Y los tiempos están marcados, tiene razón Pablo, en los tiempos políticos, pero la sociedad está marcando unos tiempos rapidísimos porque la sociedad no da más. Estamos en momentos muy difíciles. Está a punto de estallar un montón de cosas todo el tiempo. Obvio que sí. Y Cristina, alguien tiene que estar mirando eso. Hay que tener en cuenta. Cristina es Cristina. Y ella, por supuesto que quiere garantizar este acuerdo que tiene con Sergio Massa, pero si algo no le gusta, ella va a interceder por ese algo que no le gusta y su agenda es su agenda. Y acá estamos naturalizando algo que es una falla de origen que no tiene solución y no la va a tener, que es que hay un presidente sin poder. Y eso no funciona ni va a funcionar nunca, porque va a seguir estando en la Casa Esperen, Rosada. a ver, Nelson. Hay un elemento sobre todo esto que hay que tenerlo en cuenta, que es la imagen hoy de Massa en la sociedad, que es muy mala. Eso también es un elemento importante para tenerlo. No es que llega alguien, cuando llegó Cavallo en su momento y demás, cuando llegó con De la Rúa, la imagen de Cavallo era muy buena.
Llegó El Salvador, después se diluyó. Y tenía un apoyo político. Bueno, venía interno. el hombre que había resuelto el problema de la inflación en la Argentina. Massa no lo tiene, sí. Massa tiene hoy una muy mala imagen social. Pero aparte, Massa no es promesa de solución de la política económica, sino es promesa de que la interna se sigue disputando y sigue marcando la agenda del gobierno. Esto es, a ver qué hace Massa, a ver si llega al 2023. Yo pienso que gran parte, no toda, pero una parte de la política y del empresariado le ve otra beta a Massa y confía más, aunque claramente no goza de la simpatía social. Carlos Fara, ¿qué pensás de eso? ¿Cuáles son los activos y pasivos de Massa en este sentido? A ver, está claro, digamos, Massa no llega con buena imagen acá. Y eso obviamente, digamos, no te genera un espaldarazo en sí mismo. Massa depende pura y exclusivamente de los resultados hoy. ¿Okay? Ahora, si tiene una mala imagen pero logra resultados, entonces su mala imagen va a quedar relativizada. Ese no es el problema. Cuando la crisis es tan grande, lo que la sociedad, digamos, pide es alto nivel de pragmatismo. No importa si viene Mandrake o Massa, digamos, alguien que lo resuelva. Esta es una parte de la cuestión, digamos, también para relativizar, digamos, sí, llega con mala imagen, eso no lo ayuda, pero la verdad es que no es hoy lo importante, digamos, qué es lo que piensa la sociedad de Massa. Si resuelve, genial, y si no resuelve, digamos, seguirá igual que antes. Es una primera cuestión. La segunda cuestión es, definitivamente, digo, Massa, que, insisto, digamos, ya fue candidato a presidente, porque todas las figuras políticas que se incorporaron, claramente es la figura de mayor volumen por sí mismo. Como es una figura de ese tipo, él, que ya ha ganado una elección, digamos, en la provincia de Buenos Aires, ha generado todo un entramado, digamos, de relaciones en el empresariado, digamos, con la oposición, en Estados Unidos, son bastante públicos, bastante conocidos. Me parece que todo eso es la agenda que le permite, digamos, ganar un rato de tiempo para calmar aguas. ¿Eso resuelve problemas? No. Pero es lo que le permite eventualmente, digamos, estirar estos tiempos que ustedes dicen, que son efectivamente cortos. Ahora, si él calma aguas, digamos, daría la impresión de que por lo menos hizo una primer diferencia en los primeros días, ¿no? Ahora, bien, permítame, tuiteó Grabois. Vamos a ver Grabois si le da la bienvenida o todo lo contrario a Massa. No, todo lo contrario. Igual que a Batakis y Guzmán, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia, salario básico universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones. Seguimos luchando porque si no, 5 vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos. Entonces, vuelvo a vos, Carlos Fara, y es, de un lado, el círculo rojo y cierto empresariado espera cosas de Massa, y del otro lado, el kirchnerismo duro espera cosas de Massa, y son agendas que tensionan entre sí. ¿Cuáles son esos resultados que pueden conformar ambas partes? Mira, el cuadro es más completo que eso. Esa es la primera cuestión, ¿no? Digo, porque así como tenemos esto de Grabois, que básicamente lo que dice es lo mismo, es decir, se lo pido antes, se lo pido también a Massa y se lo pediré al que venga, eso en primer lugar. Hubo otras figuras, digamos, que opinaron en el medio de todo esto, como Hugo Yasky, que dijo, qué bueno que venga Massa, ¿no? Es cierto. Claro. Después, que no era tan esperable de Yasky. Totalmente, claro. Totalmente. Después hubo otros personajes que son per se moderados, tipo el gobernador Perotti, ¿no? O el gobernador Perotti Bordet. Salió fuerte a respaldarlo a Massa hoy. Claro, ¿sí? bueno. Y Bordet también, digamos, un gobernador también de provincia agropecuaria, que dijeron qué bueno que llegue Massa, ¿no? O sea, no habíamos tenido ninguna otra figura política que tuviera, digamos, este operativo clamor. Parte, digamos, orden de Cristina, parte, digamos, habilidad de Massa de generarlo. Lo que te quiero decir es que los gobernadores acá son un cuadro muy importante, porque lo que puede decir Grabois es relativamente poco importante frente a los que tienen mando de tropa. Y los que tienen mando de tropa, digo, los coroneles se plantaron ante el comandante en jefe y le dijeron, hace algo rápido, y aceptaba una solución con Massa negociado con Cristina. Y eso fue lo que terminó pasando. Bien, negociado con Cristina. ¿Puedo volver repetitivamente a la misma pregunta y te sumo, Rolo? Yo quería plantear justamente el rol de Cristina en este aspecto. Carlos, te quería preguntar, ¿hasta qué punto Cristina Kirchner quiere que le vaya bien a Massa? Porque uno imagina que si a Massa le va bien, que logra acomodar la situación, va a ser un rival político para Cristina muy importante, le va a disputar la interna del peronismo. Bueno, justamente te estoy planteando, ¿a Cristina le conviene que a Massa le vaya bien? Bueno, a ver, en política siempre es, veamos el próximo partido que hay que ganarlo y después pensemos en el siguiente. ¿Okay? Ahora hay que llegar. Exactamente, digo,
para Cristina, yo creo que en el medio acepta Massa porque seguramente Massa, digamos, más o menos explícitamente, le ha dado una cantidad de garantías. Como le ha dado a tantos, Carlos. Exactamente, Digo, exactamente. No es la primera vez que da garantías más. Pero está claro, digamos, ahora sabemos que Cristina tiene un poder de veto inconmovible, ¿no? Entonces, frente a ese poder de veto, está claro, le pueden dar, Pablo dice, yo coincido, creo que le van a dar el tiempo, a ver qué pasa, a ver dónde renguea el perro. Porque si le va mal, y bueno, Massa te di la posibilidad. Y si le va bien, y bueno, yo la objeté, digamos, al final a Batakis, pero se lo acepté a Massa. Con lo cual yo también formo parte, digamos, de esta solución. ¿Sigue manteniendo el mismo poder que antes o al ser Massa un personaje con peso propio dentro del peronismo y ex candidato presidencial, también tiene poder propio y es menos delegado de Cristina? Es menos delegado de Cristina, obviamente, él personalmente. Pero eso, digamos, va a depender, digamos, absolutamente de si... mete goles o no. Exactamente, los resultados, eso desde ya. Ceci. Sí, pensaba ahí en dos cosas. Una, que Martín Redrado, Miguel Peirano y Diego Bocio, que son los economistas cercanos a Sergio Massa, con más peso específico, con más vínculo con la política, con más relevancia y renombre internacional en el caso de Martín Redrado, más específicamente que incluso que los otros, ninguno de los tres se va a sumar al equipo de Sergio Massa. ¿Y entonces quién es el equipo de Sergio Massa? El equipo de Sergio Massa son un montón de economistas, técnicos, respetables, que saben mucho del capítulo financiero y ya han estado a cargo de ese área, por ejemplo. Sin embargo, ninguna de las personas que tiene en un plan económico o una idea de gestión, que son los que podrían decir, yo me incorporo al gobierno si se hace, por ejemplo, ese ajuste del gasto público que hay que hacer, si se resuelve esta situación con las empresas públicas y demás, ninguno de esos se incorpora. Pero, por ejemplo, ahí estamos la viendo segmentación de tarifas, ¿sigue adelante? ¿Dudas? Bueno, ahí tenés preguntas. Te voy a decir, sí, ¿por qué juego con esa duda? Primero, Darío Martínez es quien está a cargo de la implementación de la segmentación de tarifas. Darío Martínez es el secretario de Energía, vínculos con la Cámpora, pero no necesariamente alguien perteneciente y con camiseta de la Cámpora, a quien le quedó a cargo implementar la segmentación. A mí me dicen que Darío Martínez no está confirmado en su equipo, sí, en su cargo, sí están confirmados los funcionarios en las otras áreas, Federico Bernal, Federico Basualdo y Agustín Jerez, que son funcionarios del Cámpora Duro, Cristina Dura. ¿Pero quieren la segmentación Es que a o esta no? altura es inocua la segmentación. Pero no la vienen pero pateando. algo tienen que mostrar para decir, ¿quieren la retirar subsidios o no? Yo quiero decir dos cosas sobre eso. La segmentación están probando efectivamente que es difícil de implementar y quizás acá estamos abriendo una ventana con el cambio de ministro de Economía y con el cambio de secretario de Energía para implementar un nuevo modelo de segmentación. Bien. Es una incógnita, pero es algo que hoy tiene... yo pondría en el menú. Y la segunda mala noticia que le va a esta altura pasa para fin de año eventualmente. Por eso digo que si no, es una discusión inocua ahora para en el cortísimo meses. plazo. Y la segunda cosa es que cuando vaya a hablar o llame a hablar a los funcionarios del área energética, le van a dar una muy mala noticia a Sergio Massa. Todavía quedan por lo menos 1.300 millones de dólares de importaciones de energía en agosto. Bien. Que claramente el central no tiene y que hay que salir a buscar. Bien. Carlos Fara, la última es, ¿recordás alguna situación parecida en la política de los últimos años a la que estamos viviendo ahora? No, porque es una situación totalmente inédita, ¿no? Que es la situación en la cual el presidente no tiene poder propio, sino que tiene poder delegado, ¿no? Y queda totalmente, digamos, un propio presidente peronista queda totalmente a expensas de la figura, en este caso la figura de Cristina, y de lo que le plantea la Liga de Gobernadores. Precisamente porque es una situación inédita, ¿no? Donde se ha producido un cambio en el gabinete que es más parecido al de un régimen parlamentario que al de un régimen presidencialista, entonces es toda una incógnita de cómo va a funcionar esto, ¿no? Está claro, digamos, que había que hacer una reforma importante, un movimiento político importante, lo cual, digamos, al ser totalmente inédito, es inédito para el propio peronismo en su historia, entonces es
pronóstico abierto por completo. Carlos Fara, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, muy bien. Voy a seguir instrucciones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Que me lo digan. Seguimos entonces. Hay un elemento muy interesante de la historia para recordar a propósito de esta pregunta. En el 2002, cuando Duhalde, digamos, atravesaba todo lo que era un momento de fracaso con Remes-Lenikov, también hubo un accionar de la Liga de Gobernadores que le decidió acortar el mandato a Duhalde. Eso fue un elemento muy importante. El mandato de Duhalde iba a durar hasta diciembre del 2003, terminó el 25 de mayo. Cierto. Y allí apareció Lavagna como el Massa del momento, pero tenía una ventaja que hoy no tiene Massa. Claro, que el Remes-Lenikov había hecho el trabajo. Remes-Lenikov había hecho todo el trabajo sucio. Todo esto que hoy, digamos, está pendiente, ya lo había hecho Remes-Lenikov y le permitió a Lavagna, que tenía otra envergadura, avanzar y dar vuelta a la situación. Pero el ajuste ya lo había hecho Remes-Lenikov. Eso es una diferencia muy importante porque había muchos hoy en el masismo que decían, no, va a ser como Lavagna después que vino, no. Pero ahí llegamos al hace tema. Falta un Remes-Lenikov y nadie se anima a nadie quiere ser ese papel. Porque nadie mirá cómo quiere quedó ser. Remes-Lenikov en la historia, siendo que fue el que hizo el sacrificio, el que puso la cara. ¿Quién va a poner la cara? Es un punto muy importante para tenerlo en cuenta que marca una diferencia porque hoy algunos hablaban de ese recuerdo. En el recuerdo es muy importante incluirlo a Remes-Lenikov, que había hecho una función Hay otra cosa además ahí, que es que tanto Lavagna como Cavallo en su momento, con esos roles de superministros, eran figuras completamente nuevas para la sociedad. Y había una cosa ahí de esperanza, de ver qué va a hacer este señor, escucharlo por primera vez, entender qué piensa, que Sergio Massa no tiene. Esa paciencia de esperar a ver quién es, qué hace, hacia dónde va, de no prejuzgarlo, Massa no la tiene. Y no solo eso, tiene en contra el hecho de que está en las redes sociales y hoy uno de los videos que más circuló es el de Massa diciendo voy a meter preso a toda la Cámara. Dice, eso es un baldón que es muy difícil. Y voy a terminar con el kirchnerismo, pero él era la Dalit del fin del kirchnerismo, de la renovación peronista. El kirchnerismo cree que todo tiene precio y yo no tengo precio, decía. Hoy es muy difícil mantener. En un ratito vamos a volver a ver el tuit de Malena, que estaba celebrando casi como una llegada de primera dama. ¿Lo tenemos? Avísenme si lo tenemos ahora. Véanlo porque esto te da también una temperatura de la ansiedad que tenía su familia, claro. Malena, él mismo. Un círculo más, claro. Ya ayer mismo había tuiteado Malena con algo medio karmático de todo vuelve, lo bueno que diste vuelve. Esto es primero la patria, después el movimiento, luego los hombres y mujeres. Y abajo ustedes van a ver juntos los cuatro, desde siempre y para siempre. Y ahí la imagen de familia, como contenta, genuinamente contenta Malena, pero te da una foto de cuál era la expectativa de la familia Massa Galmarini por que ocurra esto. Y la presión que hubo. Quería agregar algo a un comentario que hizo Nelson que me parece central. Cuando hablamos de la Liga de Gobernadores y pensamos que es un conjunto compacto, que todos piensan lo mismo, atención, porque ahí está dividido y ahí va a seguir esta historia porque algunos se llevan bien con Massa y lo pidieron, otros no tanto, y de hecho hubo también un operativo para sostener a Juan Mansur, que era uno de los puestos en duda, el jefe de gabinete que podía ser reemplazado por Jorge Capitanich. ¿Qué está haciendo en este momento Mansur? ¿Qué está haciendo en este momento Mansur? Qué buena pregunta está es en un esa. acto, inaugurando junto a Guado de Pedro una obra en el NOA, con intendentes y demás, tratando de hacerse él mismo su propio respaldo político. Hoy subió a las redes una foto con Gildo Frank. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un dato que no se conoce todavía, que es quién va a ser el nuevo vicejefe de gabinete. ¿Quién va a ser el nuevo vicejefe de gabinete? Que es Juan Manuel Olmos, que es asesor del presidente de la Nación, y que la pregunta es por qué llega alguien a la estructura de jefatura de gabinete como segundo, si sigue Mansur en el cargo o si hay algún tipo también de reorganización que falta anunciar respecto de la jefatura de gabinete. Atención con los gobernadores, porque están separados entre sus apoyos respecto de si sigue o no Mansur o quién tiene, o Massa mismo. Hay gobernadores que se llevan muy bien. ¿Cómo se llevan Mansur y Massa? Se generó mucho recelo con el desembarco de Mansur y cuando Mansur llegó comiéndose la cancha con el Juan 23, que le duró
como Bataki, 24 días. Después eso se cayó. Había un recelo con Sergio Massa. Mansur creyó todo este tiempo que Massa lo estaba limando con distintas maniobras para quedarse con la jefatura de gabinete. ¿Cómo puede pensar algo así? Qué Mal pensado. Sí, mal pensado. De ninguna manera era Sergio Massa el que hablaba de la mala gestión que tenía Mansur en el gabinete. Vamos a hacer una tanda. A la vuelta de la tanda, Osvaldo les va a presentar ese video que mencionaba de las cosas que decía en vidas anteriores Sergio Massa. Dale. Muy bien. Osvaldo, redes sociales. Sí, estábamos diciendo justamente que había muchos videos recordando la historia de Sergio Massa. Vamos a, como simple ejemplo, vamos a ver uno de los que estaban circulando. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Yo voy a... No sé si esto estará en la biblioteca audiovisual, como dijo Malena en el día de ayer, pero está en la biblioteca audiovisual de mucha gente y es muy difícil hablar de credibilidad después de ver este video. Nelson. Lo dicho, digo, que frente a todo esto, vos, ¿qué más podés decir junto con lo que decía Alberto Fernández? Es un problema importante. Acá en el gobierno, por supuesto, vamos viendo, todo pase más. No, todo no pasa y en el consciente colectivo esto está muy presente. Es muy difícil que esto funcione bien, ¿eh? Quiero preguntarte, Pablo de León. Sin embargo, rehizo su vínculo político con Máximo Kirchner primero. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se logró eso? ¿Realmente volvió la confianza hacia Massa? Acuérdense, la relación de Alberto con Cristina. ¿Cómo fue? Las cosas que decía, por ejemplo, en este canal. Así la recompuso Massa. Entonces, Cristina eligió primero a Alberto y ahora lo eligió a Massa. Cristina, por eso digo que es pragmática. Habrá que ver el final abierto de toda esta historia. Bien, gracias por acompañarnos. Ahora, verdad, consecuencia. Nos vemos el domingo.